¿Qué pasaría si la tierra bajo tus pies nunca estuviera destinada a permanecer quieta? Imagina estar al borde de un vasto desierto, contemplando cómo el horizonte se ondula como el agua bajo un sol ancestral. Las dunas que tienes ante ti no son simples montones de arena moldeados por el viento. Se mueven, respiran, se transforman con un ritmo más antiguo que la memoria misma. Y tallados en sus laderas, apenas visibles bajo la luz oblicua, se encuentran los restos de algo imposible. Terrazas. Cimientos. Los patrones geométricos de la intención humana, impresos en un paisaje que se resiste a ser domesticado. En algún lugar entre lo que conocemos y lo que hemos olvidado, existieron asentamientos que se movían con la arena. Ciudades que entendían el lenguaje de las dunas. Civilizaciones que construyeron no contra la naturaleza del desierto, sino en armonía con su danza eterna. Esta no es la historia que te enseñaron. Es la verdad que yace bajo las capas de la arqueología convencional, esperando a quienes tengan la curiosidad de escucharla. Si te atraen estos espacios liminales donde las narrativas establecidas se resquebrajan y las historias más antiguas se abren paso, considera acompañarnos en este viaje. Dale a me gusta y suscríbete solo si te llama la atención el tipo de historia que desafía lo que creemos saber sobre el ingenio y la adaptación humanos. Y dime, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué paisajes te rodean mientras nos adentramos juntos en este misterio? Nos enseñan que la civilización requiere permanencia. Que las ciudades deben estar ancladas en la roca, que la agricultura exige un suelo estable, que la cultura misma necesita los cimientos de una tierra inmutable. Los grandes centros de desarrollo humano, Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, florecieron en ríos predecibles, en tierras que permanecieron donde fueron plantadas. Pero ¿qué pasa si esa comprensión es incompleta? En las vastas extensiones de lo que ahora llamamos el Sáhara, el cuartel vacío de Arabia, el Taklamakan, los arqueólogos han descubierto algo que no debería existir según nuestros modelos de asentamientos antiguos. Restos estructurales que aparecen, desaparecen y reaparecen a medida que las dunas migran a través de los siglos. Fragmentos de cerámica dispersos en patrones que sugieren comunidades organizadas, pero siempre encontrados en lugares que cambian con el paso de las décadas. Y lo más desconcertante de todo, evidencia de técnicas de construcción diseñadas específicamente no para resistir el movimiento de la arena, sino para trabajar con ella. Estos no eran campamentos temporales de nómadas de paso. Los artefactos hablan de generaciones, de conocimiento acumulado, de sociedades con su propia arquitectura y arte. Sin embargo, no dejaron ciudades permanentes ni monumentos de piedra que desafiaran el tiempo. En cambio, construyeron algo mucho más sofisticado, asentamientos móviles. La explicación convencional es simple, quizás demasiado simple. Nos dicen que estos son simplemente los restos dispersos de pueblos pastores, cuyos rastros fueron dispersados por milenios de viento. Que cualquier apariencia de patrón es coincidencia, la tendencia de la mente humana a encontrar orden en el caos. Pero los patrones son demasiado consistentes. La ingeniería, demasiado deliberada. Consideremos lo que los arqueólogos descubrieron en el sureste de Rab al-Khali en 2008, hallazgos que sorprendentemente recibieron poca atención en los debates generales. Bajo un campo de dunas migratorias, un georradar reveló una serie de crestas paralelas, cada una de aproximadamente 100 metros de longitud, perpendiculares a la dirección predominante del viento. Al excavarlas durante el breve periodo previo al nuevo desplazamiento de las dunas, se demostró que estas crestas eran artificiales, no formaciones naturales, sino sistemas de compactación de arena diseñados deliberadamente. Las crestas se estabilizaron mediante una técnica que no debería existir en el registro arqueológico de esa región y época. Capas de material orgánico, posiblemente haces de juncos, se entrelazaron con la arena a intervalos específicos, creando una matriz flexible que podía desplazarse y asentarse sin colapsar por completo. El efecto habría sido similar al de los métodos modernos de estabilización de suelos, pero diseñado no para crear cimientos permanentes, sino temporales. Estructuras destinadas a durar quizás 20 o 30 años antes de ser abandonadas en las dunas y reconstruidas en otro lugar. ¿Por qué alguien desarrollaría técnicas tan elaboradas para la impermanencia? La respuesta podría residir en comprender no solo cómo construían estas personas, sino también para qué construían. Los asentamientos parecen haber sido ubicados para aprovechar las urgencias temporales de los acuíferos, agua subterránea que afloraba brevemente, a veces durante una generación, a veces durante un siglo, antes de que los cambios geológicos la desplazaran a otro lugar. Seguir el agua significaba seguir la arena, interpretar el paisaje como un libro escrito en dunas y viento.
Esto requería un conocimiento que apenas podemos comprender. Una intimidad tan profunda con los sistemas desérticos que un pueblo podía predecir, con años de antelación, dónde surgiría el agua. Donde se estabilizaría la arena el tiempo suficiente para plantar, construir y criar hijos que heredarían no tierras, sino el conocimiento de cómo encontrar el siguiente lugar. Si esto parece imposible, considere que encontramos capacidades predictivas similares en otros pueblos antiguos del desierto. Los aborígenes australianos conservaban líneas de canto, mapas orales que codificaban fuentes de agua y rutas de viaje a través de un desierto aparentemente monótono. Las tribus beduinas se orientan interpretando sutiles variaciones en el color y la textura de la arena, invisibles para el ojo inexperto. Pero esos son pueblos nómadas, nos decimos. No civilizaciones en el sentido que entendemos la palabra. Y aquí encontramos la primera grieta en nuestras suposiciones. ¿Y si la civilización no requiere permanencia? ¿Y si la ciudad misma pudiera ser nómada? Los artefactos encontrados en estos yacimientos de arenas movedizas incluyen cerámica sofisticada, evidencia de metalurgia y herramientas para la agricultura y la navegación. No se trataba de simples culturas de supervivencia. Poseían excedentes, especialización y arte. Todos los indicadores que asociamos con una sociedad compleja. Sin embargo, eligieron, o quizás se vieron obligados, a construir todo su mundo sobre la base del movimiento. Hay algo escrito en las mitologías de los pueblos del desierto que durante mucho tiempo hemos descartado como metáfora. Historias de ciudades que caminaron. De asentamientos que surgieron en oasis durante una generación y luego desaparecieron, dejando solo el recuerdo de su presencia. Los árabes hablaban de los Banu Hilal, tribus legendarias cuya civilización entera podía ser empaquetada y trasladada en cuestión de días. Los Tuareg hablan de antiguos predecesores que cabalgaron sobre las grandes serpientes de arena, dunas que arrastraron su mundo consigo. A estas historias las llamábamos folclore. Exageración. El embellecimiento romántico de la dura existencia nómada. Pero ¿qué pasaría si fuesen memoria? En la arqueología lingüística de las lenguas bereberes existe una curiosa anomalía. Las palabras fundación y viaje comparten la misma raíz. El término que significa establecer un hogar está lingüísticamente conectado con prepararse para la partida. Como si el concepto mismo de asentamiento fuera inseparable de la comprensión de que sería temporal. Ese hogar no era un lugar, sino un proceso. Así no es como concebimos la civilización. Imaginamos las ciudades como aspiraciones eternas, monumentos al deseo de la humanidad de imponer orden al caos. Roma, eterna. Babilonia, cuyo nombre significa confusión, pero cuyas murallas se construyeron para durar milenios. Incluso cuando las ciudades cayeron, sus ruinas permanecieron, testamento y advertencia grabados en piedra. Pero la piedra es escasa en el desierto profundo. Y la piedra no entiende el lenguaje de la arena. Los habitantes de estos asentamientos móviles, quienesquiera que fueran, desarrollaron una filosofía arquitectónica completamente diferente. Una que aceptaba la impermanencia no solo como inevitable, sino también como deseable. Sus estructuras se diseñaron en módulos, componentes que podían desmontarse, transportarse y reconstruirse. La evidencia arqueológica sugiere una estandarización de los elementos de construcción, piezas prefabricadas que encajan de forma predeterminada. Nos gusta pensar en la construcción prefabricada como una innovación moderna, fruto de la eficiencia industrial. Sin embargo, aquí, en sociedades que podrían ser anteriores a la Edad de Bronce, encontramos evidencia del mismo principio. No nacido de la eficiencia industrial, sino de la necesidad. De la sabiduría de que aferrarse demasiado a la permanencia en un paisaje efímero es el verdadero camino a la destrucción. La ingeniería es notable si uno se detiene a pensarlo. Estas crestas de arena estabilizadas no eran simples cortavientos. Fueron cuidadosamente calculadas para adaptarse a la dinámica de fluidos del movimiento de la arena. Los vientos predominantes en estas regiones cambian estacionalmente, vientos de verano del norte, vientos de invierno del este. Una barrera estática crea turbulencia y acelera la erosión. Pero estas crestas diseñadas fueron inclinadas para canalizar el viento y crear zonas de calma a sotavento donde se asentarían las partículas más finas. En esos remansos de estabilidad temporal, las estructuras podrían mantenerse en pie. Los jardines podrían crecer. Se podría acceder al agua recolectada en el acuífero subterráneo a través de pozos poco profundos que funcionarían durante una temporada, un año, quizás una generación.
Y cuando los patrones de viento cambiaran inevitablemente, cuando la duna comenzara su lenta migración hacia el este o el norte, el asentamiento se desplazaría con ella. O se prepararía para mudarse por completo. Esto requería una sociedad organizada en torno al conocimiento y la acción colectivos de maneras que nos cuesta comprender. Cada miembro tendría que comprender las señales del cambio inminente, los sutiles cambios en los patrones de viento, el sabor a arena que indicaba el movimiento de las aguas subterráneas, los patrones estelares que marcaban las estaciones óptimas para el desmantelamiento y la reubicación. Se necesitó, en esencia, toda una cultura para convertirse en expertos navegantes del tiempo profundo y del cambio sutil. Y si sientes que te sumerges más en este misterio, mientras recorres con nosotros estos paisajes desvanecidos, quizás quieras continuar este viaje juntos. El camino que nos espera se vuelve aún más extraño. Quédate con nosotros si quieres ver cuán profundas son estas ciudades de arena en nuestra comprensión de lo que los humanos fueron capaces de crear. ¿Quiénes eran estos jinetes de la arena? El término aparece en fragmentos en múltiples grupos lingüísticos sin conexión conocida entre sí. En textos siríacos antiguos se hace referencia a aquellos que navegan en el mar estancado. En la poesía árabe temprana, anterior al Islam, hay versos sobre la gente de la tierra en movimiento. Las crónicas chinas de la dinastía Han mencionan a comerciantes de las regiones occidentales que provenían de ciudades que caminaban con el sol. Durante mucho tiempo, los académicos asumieron que se referían a diferentes grupos de nómadas, quizás a descripciones confusas de caravanas de camellos. Pero las descripciones son demasiado específicas, demasiado consistentes entre culturas que no tuvieron contacto. No hablan de personas que viajan entre puntos fijos, sino de asentamientos que se reubican. De poblaciones enteras que se desplazan en migraciones sincronizadas, llevando su cultura material, sus estructuras sociales y su identidad a través de las dunas. Estudios genéticos recientes de poblaciones modernas en el Sáhara y la península arábiga han revelado anomalías que podrían respaldar esta idea. Existen marcadores genéticos compartidos a lo largo de grandes distancias por personas sin conexión histórica reciente, lo que sugiere una mezcla ancestral que los modelos migratorios estándar no explican. Como si en algún momento, poblaciones que deberían haber estado aisladas formaran parte de redes móviles más amplias. Estos ecos genéticos sugieren algo radical. No solo una civilización que aprendió a moverse con las dunas, sino toda una red de ellas. Una red de asentamientos móviles conectados por rutas comerciales que no eran carreteras fijas, sino patrones predecibles de migración dunar. Donde las civilizaciones convencionales construían carreteras para conectar ciudades, estos jinetes de la arena usaban las propias dunas como autopistas, siguiendo los movimientos estacionales de los mares de arena. Imagínenselo. No comunidades aisladas que sobreviven a duras penas, sino una sofisticada red que se extiende miles de kilómetros. Una civilización cuyo territorio no se definía por fronteras terrestres, sino por el conocimiento del comportamiento de la arena. Una cultura que podía surgir en un oasis, comerciar con metales, cerámica y conocimientos, y luego disolverse de nuevo en el desierto, siguiendo el curso del agua hasta su siguiente hogar temporal. Este es el tipo de sofisticación que requiere generaciones para desarrollarse. No se aprende a interpretar los patrones profundos de la hidrogeología del desierto en una vida. No se desarrolla la ingeniería para estabilizar las dunas móviles solo mediante ensayo y error. Esta fue una sabiduría acumulada, transmitida a través de tradiciones orales que apenas podemos reconstruir, refinada durante siglos que apenas podemos contar. Y casi no deja rastro en el registro arqueológico tal como lo buscamos convencionalmente. Porque buscamos la permanencia. Excavamos señales y ruinas. Datamos con carbono 14 los cimientos de los edificios y los hornos de cerámica. Pero ¿y si el asentamiento estuviera diseñado para desaparecer? ¿Y si el objetivo fuera no dejar huella en el paisaje, atravesar el desierto como el agua se mueve por la arena, remodelándolo temporalmente, pero dejándolo prácticamente inalterado? En 1933, un topógrafo británico llamado Reginald Farnsworth estaba cartografiando el cuarto vacío para una compañía petrolera cuando informó de algo peculiar. Su equipo encontró lo que describió como patrones geométricos visibles solo desde la altura, que aparecían y desaparecían al cambiar el ángulo del sol. Los patrones cubrían varios kilómetros cuadrados, dispuestos en círculos concéntricos con brazos radiales que se extendían hacia afuera. Cuando regresó al sitio 3 semanas después para realizar un estudio más exhaustivo, los patrones habían desaparecido. No enterrados, insistió, sino desaparecidos, la arena estaba completamente lisa como si nunca hubieran existido.
Su informe fue archivado y olvidado. Los patrones se atribuyeron a efectos de luz y las observaciones de Farnsworth a agotamiento por calor. No se encontró petróleo en esa región y nadie regresó a investigar. Pero Farnsworth había tomado fotografías. Imágenes granuladas y borrosas que, sin embargo, muestran algo imposible. Patrones en la arena que parecen construidos, deliberados. Y en las notas de archivo, añadió posteriormente un detalle que nunca se publicó: los guías locales se negaron a acercarse al sitio. Decían que era un lugar donde dormían los antiguos. Contaban historias de ciudades que aparecían en la arena durante ciertas estaciones, visibles solo al amanecer y al anochecer. ¿Cuántos informes similares se han descartado? ¿Cuántas anomalías se atribuyen a fenómenos naturales porque no encajan con nuestros modelos de cómo podrían haber vivido los pueblos antiguos? La mitología se vuelve más intrigante al examinarla con atención, al leer más allá de la narrativa superficial y llegar a los detalles técnicos de las historias. Los jinetes de la arena no se describían simplemente viajando por las dunas. Los mitos hablan de ellos como poseedores de poder sobre la arena misma, la capacidad de calmar su movimiento, de controlar su flujo. Para el oído moderno, esto suena a magia. Habilidades sobrenaturales otorgadas por dioses o espíritus. Pero ¿qué pasaría si se tratara de tecnología descrita en el único lenguaje disponible para pueblos posteriores que ya no entendían la ingeniería? Analice las descripciones con más atención. Hablan de cantarle a la arena, de ritmos que adormecían el desierto. ¿Y si no se tratara de un conjuro, sino de ingeniería acústica? Sabemos que la arena se puede estabilizar mediante vibración. Las técnicas modernas utilizan frecuencias resonantes para compactar sedimentos sueltos. ¿Y si estos antiguos ingenieros del desierto hubieran descubierto principios similares, utilizando el ritmo y el sonido para estabilizar temporalmente las obras? Los mitos hablan de bastones que extraían agua de la tierra seca. Suponemos que eran varitas mágicas. Pero los pueblos del desierto han utilizado técnicas de radiestesia durante milenios, interpretando sutiles variaciones electromagnéticas que indican la presencia de agua subterránea. ¿Y si los bastones mágicos fueran varitas de saurí primitivas, una comprensión sofisticada de la hidrología codificada en rituales? Las historias hablan de vestimentas que ahuyentaban la ira del sol, ropa protectora, obviamente, pero las descripciones incluyen detalles sobre técnicas de tejido, sobre telas que transpiraban como la piel y cambiaban de color con el calor del día. ¿Se supone que debemos creer que se trataba de túnicas sobrenaturales? ¿O evidencia de tecnología textil avanzada, tal vez conocimiento de telas reflectantes o materiales que se adaptaban a los cambios de temperatura? Cuando dejamos de lado la presunción de primitivismo, cuando permitimos a estos pueblos antiguos la misma capacidad de innovación y de resolución sofisticada de problemas que concedemos a nuestra propia civilización, la mitología empieza a leerse menos como una fantasía y más como un manual técnico traducido a través de generaciones de tradición oral al lenguaje poético. Y esto es lo que debería inquietarnos: las soluciones de ingeniería que describen estos mitos funcionarían. La compactación acústica de arena, la detección electromagnética de agua, los textiles adaptativos, no son tecnologías fantásticas. Son principios que hemos redescubierto en nuestra época. Los mitos no describen imposibilidades. Describen una comprensión avanzada de la ciencia de los materiales y la física ambiental, envuelta en el lenguaje de la leyenda. Quizás sea hora de hacer una pausa y respirar con este inquietante reconocimiento. Si encuentras estas conexiones tan profundas como yo, si este viaje hacia posibilidades olvidadas te dice algo, entonces estamos justo donde debemos estar, juntos en las preguntas que importan. El camino continúa, y te agradezco que lo recorras con nosotros. ¿Qué causó la desaparición de culturas tan sofisticadas? La narrativa arqueológica estándar ofrece el cambio climático como explicación de la mayoría de los colapsos de civilizaciones en el desierto. La desertificación del Sáhara y la desecación de la península arábiga son cambios ambientales bien documentados que hicieron que regiones antaño habitables se volvieran hostiles para el asentamiento humano. Con la desaparición de las fuentes de agua, las poblaciones murieron o migraron a tierras más propicias. Pero esta explicación presupone que estas personas eran estáticas, atadas a lugares específicos. La genialidad de la adaptación de los jinetes de arena residía en la movilidad, la capacidad de seguir el agua donde quiera que apareciera temporalmente. Una civilización organizada en torno al movimiento no debería haber colapsado simplemente porque el desierto se expandiera. Deberían haber sido los más adaptados para sobrevivir a la creciente aridez. A menos que el desierto simplemente se expandiera.
A menos que cambiara radicalmente de tal manera que incluso su sofisticada adaptación móvil fuera imposible. Existe un enigma geológico en varios mares de arena importantes que no ha recibido una explicación adecuada. En las profundidades del Sáhara, en partes del Rab, al-Khali y en el Taklamakan, existen estratos de arena que muestran una deposición rápida y catastrófica, enormes cantidades de arena que llegan en plazos geológicamente instantáneos. No se trata de la lenta acumulación de partículas arrastradas por el viento durante siglos, sino de una inundación repentina. La explicación convencional invoca tormentas de arena regionales, fenómenos meteorológicos masivos que descargaron cantidades de material sin precedentes. Pero los estratos son demasiado extensos, demasiado uniformes. Sugieren no tormentas localizadas, sino algo más fundamental, como si la fuente misma de la arena se hubiera multiplicado repentinamente. Estudios geológicos recientes han propuesto un mecanismo a la vez elegante y aterrador. Las mismas fuerzas tectónicas que crean montañas pueden, bajo ciertas condiciones, impulsar antiguos sedimentos del fondo marino a la superficie. Si esto ocurriera simultáneamente en varias regiones, quizás provocado por cambios tectónicos globales o eventos climáticos límite, podría haber transformado campos de dunas relativamente estables en verdaderos mares de arena. Océanos de arena que ya no seguían patrones predecibles, sino que se movían en olas caóticas y masivas. Para una civilización adaptada a la lectura y el trabajo con el movimiento de la arena, esto habría sido apocalíptico. Imaginen a los navegantes del mar enfrentándose de repente a aguas que ya no obedecían las leyes de las mareas y las corrientes. Imaginen a los marineros observando cómo el océano mismo se transformaba en algo extraño e impredecible. Los asentamientos móviles que prosperaron gracias a la comprensión y la gestión de la migración gradual de las dunas se habrían visto indefensos ante esta nueva fuerza. Las crestas artificiales que estabilizaron la arena durante una generación habrían sido arrasadas en cuestión de temporadas. Los acuíferos que seguían habrían quedado sepultados bajo cientos de metros de sedimentos nuevos. Y entonces se habrían enfrentado a una elección imposible, abandonar todo lo que habían construido, no solo estructuras sino todo un modo de vida, toda una adaptación cultural que los había sustentado durante quién sabe cuántas generaciones, o perecer con el desierto que habían dominado. Los últimos asentamientos se habrían asentado en los márgenes, donde los mares de arena en expansión se encontraban con regiones que se mantenían estables. Los yacimientos arqueológicos de este periodo, si es que podemos datarlos con precisión, muestran signos de una innovación desesperada. Estructuras construidas con menos sofisticación y elegancia. Como si el conocimiento se estuviera perdiendo o los recursos para implementarlo adecuadamente ya no estuvieran disponibles. Hay sitios que parecen asentamientos híbridos, que combinan la arquitectura móvil de la tradición de los jinetes de arena con cimientos más permanentes tomados de culturas vecinas. Como si estas últimas comunidades intentaran adaptarse a la permanencia, anclarse mientras el desierto bajo sus pies se volvía demasiado caótico para interpretarlo o predecirlo. Solo podemos imaginar el trauma cultural que esto debió representar. Para un pueblo cuya identidad se basaba en el movimiento, en el profundo conocimiento de la arena, el agua y el viento, verse obligado a la permanencia habría sido una especie de muerte. No solo la muerte de individuos o incluso de una sociedad, sino la muerte de toda una forma de ser humano. Algunos debieron negarse. La mitología tuareg y otros pueblos saharianos incluye historias de ciudades fantasma, de asentamientos que aparecen en tormentas de arena y desaparecen cuando el viento amaina. De personas que decidieron permanecer en las profundidades del desierto y que, en su aislamiento, se transformaron en algo más que humanos. Estas historias suelen interpretarse como relatos sobrenaturales, advertencias sobre los peligros del Sáhara profundo. ¿Pero y si son memoria? Memoria de las últimas comunidades de jinetes de arena que se negaron a abandonar su forma de vida, que se retiraron a las profundidades de los mares de arena en expansión, siguiendo los últimos acuíferos predecibles hasta que estos también desaparecieron. Que continuaron su existencia móvil en condiciones cada vez más duras hasta que el desierto finalmente los reclamó por completo. La evidencia arqueológica de esta fase terminal es frustrantemente escasa, lo cual tiene un sentido terrible. Si estas últimas comunidades hubieran sido aún más móviles que sus predecesoras, aún más decididas a no dejar rastro, habrían logrado desaparecer casi por completo del registro. Unos pocos fragmentos de cerámica dispersos por los campos de dunas. Un puñado de herramientas que podrían pertenecer a cualquier cultura del desierto. Marcadores genéticos en poblaciones modernas que apuntan a una mezcla con grupos desconocidos. Fantasmas en la arena. Y quizás eso es lo que eligieron ser.
Pero esto es lo que me atormenta, lo que debería atormentarnos a todos al considerar esta civilización desaparecida. Desarrollaron una forma de sostenibilidad que nunca hemos alcanzado. Una forma de vida que solo aprovechaba lo que podía regenerarse, que se movía antes de que pudiera dañarse, que entendía el paisaje no como un recurso para explotar, sino como un compañero en una danza sin fin. Crearon belleza, cultura y significado sin exigir que la tierra permaneciera inmóvil para ellos. Sin insistir en que su huella fuera permanente. Construyeron ciudades que respiraban con el desierto, que crecían y decaían con las estaciones, que coexistían en armonía con uno de los entornos más hostiles de la tierra. Y cubrimos su memoria con nuestras propias suposiciones sobre cómo debe ser la civilización. Considere detenerse aquí si lo necesita. Estas verdades tienen peso. Pero si se siente obligado a ver a dónde conduce esto, si la pregunta de qué más hemos olvidado lo atrae, entonces quédese. Recorramos juntos el resto de este camino, hacia las implicaciones que aguardan en el profundo desierto de la memoria humana. La evidencia que queda está dispersa, literalmente, por continentes de arena. Están las crestas artificiales, que aparecen y desaparecen con la migración de las dunas. Están los estilos cerámicos que aparecen en estratos separados por siglos, lo que sugiere la imposible longevidad de las tradiciones de diseño o el regreso de los mismos pueblos itinerantes a los mismos sitios a lo largo de vastos periodos de tiempo. Están los marcadores genéticos, las huellas lingüísticas, la mitología persistente. Y ahí están los ecos del conocimiento. Las tribus beduinas modernas, las comunidades tuareg, los pueblos del desierto que sobrevivieron a la expansión de los mares de arena, poseen técnicas y conocimientos que parecen demasiado sofisticados para culturas que, asumimos, simplemente intentaban sobrevivir. La capacidad de navegar leyendo las ondas de la arena, de predecir la ubicación del agua mediante principios que reflejan la hidrogeología moderna, de identificar las sutiles señales de tormentas de arena inminentes con días de antelación. ¿De dónde surgió este conocimiento? La respuesta convencional es simple evolución cultural, sabiduría acumulada de adaptación al desierto. Pero la sofisticación sugiere algo más, conocimiento heredado de predecesores que perfeccionaron estas técnicas durante periodos mucho más largos, en condiciones muy diferentes. Los jinetes de la arena no desaparecieron por completo. Se fragmentaron. Algunos se integraron en civilizaciones sedentarias en los márgenes del desierto. Otros mantuvieron sus tradiciones móviles, pero de forma reducida, convirtiéndose en las tribus nómadas del registro histórico. Y parte de lo que sabían sobrevivió, codificado en tradiciones prácticas que se han transmitido sin comprender plenamente sus implicaciones ni orígenes. El conocimiento se convirtió en ritual, en superstición, en práctica cultural divorciada de su contexto original. Las razones se olvidaron, pero las acciones persistieron porque funcionaron. Así es como mueren las civilizaciones, no en una destrucción catastrófica, aunque pueda ocurrir, sino en el olvido. La gente sobrevive, pero la comprensión de por qué hacen lo que hacen se desvanece. La ingeniería se convierte en ritual. La ciencia en magia. La adaptación sofisticada se convierte en una tradición pintoresca. En pocas generaciones, el recuerdo de las ciudades móviles se convierte en mito. La historia de un pueblo que dominó la vida sobre arenas movedizas se convierte en la leyenda de los jinetes de arena, recordada a medias y puesta en duda por completo. Y con el tiempo, incluso los mitos se desvanecen, dejando solo vestigios muy tenues que los arqueólogos analizan y, por lo general, descartan. Pero el desierto recuerda. En las capas de arena, en los patrones que aparecen y desaparecen, en la ingeniería que a veces emerge cuando las dunas migran. El desierto recuerda lo que olvidamos, que los seres humanos desarrollaron una forma de civilización completamente diferente, una que no exigía que la tierra se detuviera para nuestra conveniencia. Que alguna vez supimos cómo movernos con el mundo en lugar de forzarlo a adaptarse a nuestro deseo de permanencia. Y si ese conocimiento pudo desarrollarse una vez, si el ingenio humano una vez estuvo a la altura del reto de crear cultura, belleza y significado dentro de la impermanencia, ¿qué otras adaptaciones hemos olvidado? ¿Qué otras formas de ser humano yacen sepultadas bajo el peso de nuestras suposiciones sobre cómo debe funcionar la civilización? La civilización de los jinetes de arena no era primitiva. No era simple. Era sofisticada en formas que apenas comenzamos a vislumbrar, organizada en torno a principios que apenas comenzamos a comprender. Representó una vía de desarrollo humano que se apartó del modelo agrícola sedentario, que encontró sus propias soluciones a los desafíos de la existencia y que construyó su propia belleza y significado.
Y entonces el desierto se expandió, y ese camino llegó a su fin. No porque la adaptación fallara, sino porque el entorno cambió tan radicalmente que ni siquiera la sociedad móvil más sofisticada pudo seguirle el ritmo. El desierto no solo creció, sino que se transformó en algo indescifrable, impredecible, inhabitable incluso para quienes dominaban el arte de vivir sobre la arena. Pero las implicaciones persisten. Esperando en los espacios entre las dunas. Escritas en el código genético de los pueblos del desierto. Resonando en mitos que hemos descartado como fantasía. Las implicaciones de que quizás la civilización humana no tenga por qué parecerse a la que hemos construido. Que quizás nuestro modelo de progreso, estructuras cada vez más permanentes, cimientos más profundos, un control más completo del medio ambiente, no sea el único camino, ni siquiera necesariamente el correcto. Los jinetes de arena sugieren una alternativa. Una donde la civilización signifique adaptación en lugar de dominación. Donde la cultura se defina no por lo que construimos para sobrevivir, sino por lo que sabemos, lo que podemos llevar, lo que podemos recrear donde quiera que vayamos. Donde el hogar no sea un lugar, sino una práctica, no un emplazamiento, sino una relación con el paisaje y con los demás. En nuestra época de cambio climático, de creciente inestabilidad ambiental y de reconocimiento de que quizás nuestras ciudades permanentes sean más frágiles de lo que nos gustaría creer, el recuerdo de estas civilizaciones que se asentaron en la arena cobra de repente relevancia. Dominaron el arte de prosperar en un entorno caótico. Desarrollaron la sostenibilidad no como una palabra de moda, sino como el principio fundamental que organiza todo su estilo de vida. Sabían algo que apenas ahora comenzamos a aprender, que la tierra no se detendrá para nosotros. Que la permanencia es una ilusión, que el suelo bajo nuestros pies siempre está cambiando, ya sea a lo largo de décadas, siglos o milenios. Y que la verdadera sofisticación no reside en resistirse a esa realidad, sino en desarrollar la sabiduría y las habilidades para adaptarnos a ella. Hay una trágica ironía en el hecho de que los hayamos olvidado por completo. Que su propio éxito al vivir sin dejar cicatrices permanentes signifique que casi han desaparecido de nuestra comprensión de la historia humana. Recordamos a los constructores de pirámides, a los constructores de monumentos, a las civilizaciones que proclamaron su existencia en piedra y bronce. Pero las culturas que susurraron, que atravesaron el paisaje como el viento en la arena, las hemos olvidado. Quizás eso es lo que hubieran deseado. Ser olvidados, no dejar la carga de la memoria a las generaciones futuras. Simplemente haber vivido, plena, rica y sosteniblemente, y luego haber fallecido cuando les llegara la hora, con la misma gracia con la que sus asentamientos se transfirieron de un lugar a otro. Pero los necesitamos ahora. Necesitamos su memoria, por imperfecta que sea. Necesitamos saber que los seres humanos desarrollamos esta forma de vida, que es posible, que nuestra especie alberga la capacidad para este tipo de sabiduría. Porque los desafíos que enfrentamos en nuestro mundo en calentamiento, con el aumento del nivel del mar y el cambio climático, podrían exigirnos recordar cómo movernos. Cómo adaptarnos. Cómo vivir con el cambio en lugar de luchar por mantener todo exactamente como está. Los jinetes de arena se han ido, pero la arena permanece. Las dunas aún se mueven, aún respiran, aún siguen patrones que la observación paciente puede aprender a interpretar. El desierto no ha olvidado las lecciones que enseñó a aquellos pueblos antiguos. El conocimiento sigue ahí, escrito en el lenguaje del calor, el viento y la lenta migración de los mares de arena. Simplemente tenemos que recordar cómo leerlo. Y si este viaje te ha llevado a un lugar inesperado, si ahora ves la historia de la humanidad de otra manera, viendo posibilidades que habíamos pasado por alto, quizás hayamos logrado lo que nos propusimos. Estos misterios no tienen respuestas definitivas, pero sí preguntas que vale la pena llevar contigo. Mantén la curiosidad. Mantente abierto. Y si deseas seguir explorando estos capítulos ocultos de la historia humana, quizás pronto podamos volver a caminar juntos. ¿Qué significaría aceptar verdaderamente la impermanencia? No como una derrota ni como una pérdida, sino como la naturaleza fundamental de la existencia. Los jinetes de la arena lo sabían. Construyeron toda su civilización sobre esa aceptación. Crearon belleza sabiendo que se desvanecería, criaron hijos sabiendo que se irían, desarrollaron conocimiento sabiendo que tendría que ser llevado consigo en lugar de grabado en piedra. Hay una profunda paz en esa aceptación, una especie de libertad que hemos sacrificado por la ilusión de permanencia. Nos anclamos en lugares y nos preguntamos por qué nos sentimos atrapados. Construimos estructuras destinadas a sobrevivirnos y nos preguntamos por qué se convierten en cargas.
Insistimos en que la Tierra deje de moverse y nos agotamos luchando contra las mareas, los vientos y el lento hundimiento del terreno bajo nuestras ciudades. Los jinetes de la arena eligieron algo diferente. Y por esa elección, por toda esa forma de ser humanos, han sido casi completamente olvidados. Reducidos a fragmentos y mitos, su sofisticada ingeniería confundida con supervivencia primitiva, su deliberada movilidad interpretada como incapacidad para construir estructuras permanentes. Pero cada vez que un pueblo del desierto lee la arena para encontrar agua, cada vez que una comunidad nómada se desplaza con las estaciones y los recursos en lugar de agotarlos, cada vez que alguien elige la adaptación en lugar de la resistencia, los jinetes de la arena reviven. El conocimiento persiste. La forma de ser humano que ejemplificaron continúa, quizás disminuida, pero no extinguida. Y ahora, mientras nuestras ciudades permanentes se enfrentan a los desafíos del aumento de las aguas, el clima extremo, la migración climática y el agotamiento de los recursos, quizá estemos finalmente listos para recordar. Para ver en esos vestigios dispersos no la evidencia de pueblos primitivos que no lograron una civilización adecuada, sino la evidencia de una sociedad sofisticada que resolvió problemas que apenas ahora comenzamos a enfrentar. Sabían moverse. Sabían vivir con ligereza. Sabían construir cultura, identidad y significado sin exigir que el mundo se detuviera para ellos. Y desaparecieron con la expansión del desierto, no por debilidad, sino porque incluso la adaptación más sofisticada tiene límites. Porque los cambios que azotaron el norte de África y Arabia en aquellos tiempos antiguos fueron demasiado rápidos, demasiado caóticos, demasiado completos para que ni siquiera su sabiduría pudiera gestionarlos. Pero antes de desaparecer, existían. Construyeron sus ciudades móviles sobre las dunas migratorias. Cantaron su ingeniería acústica para estabilizar la arena. Interpretaron el paisaje como un idioma que habían hablado desde su nacimiento. Crearon algo hermoso, funcional y significativo que apenas dejó rastro. Y al no dejar apenas rastro, nos dejaron algo precioso, un recordatorio de que hay otras maneras de ser humanos, otras maneras de ser civilizados, otros caminos que aún podemos aprender a recorrer. Las dunas aún se mueven. A través del Sáhara, el Cuarto Vacío, el Taklamakan, los grandes mares de arena continúan su lenta migración. Entierran y revelan, cubren y exponen, escriben y borran en su paciente lenguaje del viento y el tiempo. Y a veces, cuando las condiciones se alinean a la perfección, cuando la luz incide en el ángulo perfecto, esos patrones emergen de nuevo. Las formas geométricas. Las crestas artificiales. El fantasma de los asentamientos que comprendieron el movimiento. La mayoría de la gente nunca los ve. Muchos de los que los ven no reconocen lo que ven. Los patrones aparecen durante unas horas, quizás un día, y luego desaparecen en la textura aparentemente aleatoria de los campos de dunas. Otro efecto de luz. Otra formación que casi parece obra humana, pero no del todo. Fácil de ignorar. Fácil de olvidar. Pero para quienes tienen ojos para ver, paciencia para observar y esperar, el desierto aún revela sus secretos. Aún susurra la historia de quienes aprendieron su lengua más profunda. Aún guarda, en su incesante cambio, el recuerdo de la civilización que se negó a detenerse. Hay una luz particular en el desierto profundo, justo antes del amanecer, cuando los primeros rayos iluminan las cimas de las dunas, pero los valles entre ellas permanecen en sombra. La diferencia de temperatura crea espejismos, distorsiones atmosféricas que pueden hacer que las dunas distantes parezcan flotar, brillar, moverse de formas que parecen casi vivas. Los viajeros del desierto conocen este fenómeno y saben que no deben confiar en lo que ven en esas horas liminales entre la noche y el día. Pero los guías beduinos, los navegantes tuareg, la gente que aún vive en y con el desierto, a veces hablan de algo más. De momentos en que los espejismos se resuelven no en dunas vacías, sino en estructuras. Breves atisbos de torres, muros y patrones geométricos que parecen sólidos, reales, antes de disolverse de nuevo en el calor, el resplandor y la arena. Hablan de ello con cuidado, conscientes de cómo suena. Conscientes de que los forasteros pensarán que están describiendo alucinaciones o leyendas. Pero lo describen de todos modos. Como si el conocimiento fuera importante. Como si el recuerdo debiera conservarse incluso cuando la evidencia se niega a permanecer visible. ¿Son estas realmente ciudades fantasma? ¿Espejismos de asentamientos antiguos grabados de alguna manera en la atmósfera que se reproducen en las condiciones adecuadas? ¿O son el profundo reconocimiento de patrones de la mente humana,
que ve las estructuras que esperamos ver, llenando los vacíos como siempre hacemos ante información ambigua? Quizás no importe cuál explicación sea la verdadera. Quizás lo que importa es que el desierto sigue evocando el recuerdo de lo que una vez existió allí. Que el propio paisaje se niega a permitirnos olvidar por completo a las personas que dominaron su lenguaje y construyeron su mundo en movimiento. Actualmente existen proyectos de investigación, con pequeños equipos que utilizan imágenes satelitales y radares avanzados para cartografiar las estructuras subterráneas en los principales mares de arena. Buscan fuentes de agua antiguas, rutas comerciales y evidencia de actividad humana en regiones que durante mucho tiempo hemos considerado perpetuamente inhabitables. Y están encontrando anomalías. Patrones que sugieren una presencia organizada, estructuras que aparecen y desaparecen a medida que las dunas migran sobre ellas. Las explicaciones oficiales siguen siendo conservadoras. Formaciones naturales. Yacimientos históricos conocidos. Nada que contradiga nuestra comprensión de los patrones de asentamiento antiguos. Pero en los debates no oficiales, en las ponencias presentadas en congresos pequeños, existe una creciente sensación de que hemos pasado algo por alto. Que la evidencia de civilizaciones móviles en el desierto está ahí si sabemos cómo buscarla, si dejamos de insistir en que civilización debe significar arquitectura permanente. La resistencia a esta idea es profunda, lo cual es fascinante en sí mismo. Queremos que nuestros pueblos antiguos sean como nosotros, construyendo hacia la permanencia, dejando huellas que perduren. La idea de una cultura sofisticada que eligió deliberadamente la impermanencia se siente casi como una herejía contra nuestro modelo de progreso. Como si aceptar la existencia de tales sociedades disminuyera de alguna manera nuestros propios logros, desafiara nuestras suposiciones sobre cómo debería ser el progreso humano. Pero a la arena no le importan nuestros modelos. Las dunas continúan su migración, revelando y ocultando a su propio ritmo. Y las huellas permanecen, para quienes estén dispuestos a verlas de otra manera. Imaginar que las lagunas en nuestro registro arqueológico podrían no representar ausencia, sino una presencia diferente. Una sociedad humana que logró vivir con tanta ligereza que casi desapareció de la historia que nos contamos sobre nuestro pasado. Permítete un momento de descanso con ese pensamiento. Con la extraña tranquilidad de que tal vez no tengamos que aferrarnos con tanta fuerza, construir de forma tan permanente, dejar cicatrices tan profundas que importen. Los jinetes de la arena fueron muy importantes mientras vivieron, y su forma de vida podría importar ahora más que nunca. Si estas preguntas te resuenan, si quieres seguir explorando los límites de lo que creemos saber, me alegro de que estés aquí. ¿Qué perderíamos si aceptáramos esta historia? Nada, en realidad, salvo la certeza. Salvo la cómoda narrativa del progreso lineal desde los nómadas primitivos hasta los constructores de ciudades civilizados. Salvo la suposición de que nuestra forma de desarrollarnos como especie era inevitable, el único camino de las cuevas a las ciudades. ¿Y qué ganaríamos? Saber que ya lo hemos hecho de otra manera. Que los seres humanos hemos creado cultura, belleza y una organización social sofisticada, adaptándonos a la Tierra en lugar de intentar mantenerla inmóvil. Que existen otros caminos, otras posibilidades, otras maneras en que aún podríamos aprender a organizarnos en una época en la que la permanencia se revela como la ilusión que siempre fue. Los jinetes de la arena existían en la brecha entre lo que llamamos nómada y lo que llamamos civilizado. Poseían la movilidad de los nómadas, pero la complejidad y sofisticación de los urbanitas. Resolvieron lo que consideramos una contradicción imposible, eran a la vez errantes y colonos, móviles y estables, adaptables y culturalmente constantes. Demostraron que es posible. No en teoría, ni en imaginación, sino en la práctica. Durante siglos, quizá milenios, en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, lo lograron. Crearon un estilo de vida sostenible que se adaptaba al cambio ambiental en lugar de combatirlo. Construyeron sistemas de conocimiento y estructuras sociales que podían perdurar en lugar de anclarse. Se sintieron, en el sentido más amplio, cómodos con la impermanencia. Y entonces el desierto cambió demasiado, demasiado rápido. Los acuíferos que los habían sustentado, ya temporales, y que ya requerían de constante rastreo y movimiento para seguirlos, desaparecieron bajo nuevos mares de arena. Los patrones que habían aprendido a interpretar se disolvieron en el caos. La ingeniería que había funcionado durante generaciones se topó con condiciones que no pudo soportar. Así que afrontaron el fin. No con monumentos de piedra que proclamaran su significado eterno, sino con la misma gracia con la que habían vivido.
Avanzaron una última vez, hacia los márgenes, hacia la integración con otras culturas, hacia la fragmentación y el olvido. Parte de su conocimiento sobrevivió, codificado en las prácticas de sus descendientes. Algunos de sus genes persisten, dispersos entre las poblaciones modernas. Algunos de sus principios de ingeniería esperan en la arena a los arqueólogos dispuestos a verlos tal como son. Pero la civilización misma, la expresión plena de esa manera de ser humano, pasó a la memoria y luego al mito y luego al silencio que confundimos con ausencia. Sin embargo, algo permanece. Más que vestigios. Más que un mito. Persiste el hecho innegable de que existió. Que durante un lapso de tiempo que apenas podemos calcular, en lugares que ahora parecen inhabitables, los seres humanos crearon algo cuya descripción casi hemos perdido el lenguaje, una civilización móvil, una cultura de adaptación perpetua, una sociedad organizada en torno al principio de que la sabiduría reside en adaptarse al cambio en lugar de resistirse a él. La evidencia es dispersa, fragmentaria y, a menudo, ambigua. Nos exige mirar de otra manera, cuestionar nuestras suposiciones sobre cómo debería ser la evidencia de la civilización. Nos exige aceptar que la ausencia de estructuras permanentes podría no significar ausencia de sofisticación, que las lagunas en nuestro registro arqueológico podrían contar una historia diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar. Pero si estamos dispuestos a mirar, si estamos dispuestos a ver, la historia está ahí. Escrita en crestas de arena artificiales que se estabilizan y erosionan según ciclos perfectamente predecibles. En marcadores genéticos que sugieren la mezcla de poblaciones antiguas a lo largo de vastas distancias. En mitologías que describen capacidades técnicas descartadas como magia. En patrones lingüísticos que codifican el asentamiento móvil como la norma, la permanencia como la aberración. En el mismo desierto, que todavía nos enseña las mismas lecciones que a aquellos pueblos antiguos, si supiéramos escuchar. Aquí hay implicaciones que van mucho más allá de la arqueología o la historia antigua. En nuestro momento actual, mientras el cambio climático nos obliga a reconsiderar nuestra relación con la Tierra, mientras el aumento del nivel del mar amenaza a las ciudades costeras, mientras los patrones climáticos cambian y las fuentes de agua se reubican, mientras poblaciones enteras se enfrentan a la perspectiva de la migración climática, el recuerdo de los jinetes de la arena cobra repentina y urgente relevancia. Resolvieron esto. No se trataba exactamente de los mismos problemas, sino del desafío fundamental de prosperar en un entorno inestable. Desarrollaron estructuras culturales, técnicas y sociales que permitieron no solo la supervivencia, sino también el florecimiento en condiciones que exigían una adaptación constante. Demostraron que la civilización humana no requiere permanencia, que podemos crear significado, belleza y continuidad aceptando que todo cambiará. Necesitamos ese conocimiento ahora. Debemos recordar que nuestra especie ya lo ha hecho antes, que ha estado a la altura del desafío del cambio ambiental radical, no luchando por preservar lo que era, sino desarrollando nuevas formas de ser que se adaptan a la nueva realidad. La tragedia es que dejamos que el recuerdo se desvaneciera por completo. Que descartamos la evidencia porque no encajaba con nuestros modelos. Que elevamos la permanencia y los monumentos a tal grado que no pudimos ver la sofisticación de la movilidad, no pudimos reconocer la sabiduría de no dejar rastro. Pero quizás estemos listos ahora. Quizás las circunstancias de nuestro tiempo nos obliguen a estarlo. A volver a mirar esas huellas fragmentarias en la arena y ver no un fracaso primitivo, sino un éxito sofisticado. A comprender que la civilización que desapareció con la expansión del desierto no fracasó, prosperó hasta que las condiciones superaron lo que cualquier adaptación humana podía soportar, y entonces eligió la dispersión y la integración en lugar de una resistencia inútil. Hay dignidad en esa decisión. Hay sabiduría que necesitamos desesperadamente. La noche del desierto es profunda en su silencio y claridad. De pie en esa inmensidad, bajo estrellas que parecen tan cercanas que se pueden tocar, sobre la arena aún tibia por el sol poniente, casi se puede oír el susurro de aquellos pueblos antiguos. El eco de los asentamientos que surgieron y cayeron con las dunas. El recuerdo de una época en la que los humanos se consideraban parte del flujo del desierto, en lugar de amos que intentaban controlarlo. Es fácil idealizarlo, por supuesto. La vida en esos asentamientos móviles habría sido dura para nuestros estándares. La supervivencia habría sido incierta, dependiente del conocimiento, la habilidad y la cooperación del clima, el agua y la arena. Habría habido fracasos, desastres, comunidades que malinterpretaron las señales y se encontraron en el lugar equivocado cuando las dunas se movieron de forma inesperada. Pero también habría habido belleza.
La belleza de vivir en una relación tan íntima con el paisaje que se podían interpretar sus estados de ánimo y patrones. La belleza de una cultura organizada en torno al conocimiento colectivo y la dependencia mutua. La belleza de una arquitectura que trabajaba con las fuerzas naturales en lugar de intentar dominarlas. La belleza de aceptar que nada dura para siempre y construir una civilización en torno a esa verdad en lugar de negarla. Tenían algo que nosotros hemos perdido. No la inocencia, eran tan sofisticados como nosotros, solo que en direcciones diferentes. No la simplicidad, su adaptación fue compleja y exigente. Lo que tenían era integración. Eran parte del desierto de maneras en que nosotros no lo somos de nuestro entorno. Se movían con él, respiraban con él, construyeron todo su mundo en torno a la lectura y respondiendo a sus ritmos. Y cuando el desierto cambió más allá de su capacidad de adaptación, no protestaron ni intentaron obligarlo a volver a ser lo que había sido. Lo aceptaron. Siguieron adelante. Dejaron que su civilización se disolviera en lugar de obligarla a continuar en una forma que ya no funcionaba. Eso también tiene una lección. Sobre saber cuándo aferrarse y cuándo soltar. Sobre la diferencia entre la adaptación sostenible y la resistencia insostenible. Sobre la sabiduría de aceptar los finales en lugar de luchar contra ellos hasta el límite de lo razonable. Si aún me acompañas en este profundo lugar, en estas preguntas que no tienen respuestas fáciles, quizás entiendas por qué esto importa. Porque la civilización que vivió en mares de arena movediza merece ser recordada, merece redefinir nuestra comprensión de lo que los humanos somos capaces de hacer, los caminos que hemos recorrido antes y los que podríamos volver a recorrer. El viaje continúa, la arena continúa su lenta migración y en algún lugar de ese movimiento, la memoria persiste. Nos encontramos en un momento peculiar de la historia de la humanidad. Nuestras ciudades permanentes, construidas sobre la premisa de un clima estable y una geografía inmutable, se enfrentan a desafíos sin precedentes. El aumento del nivel del mar, los patrones climáticos cambiantes, la disponibilidad de agua cambiante, el aumento de las temperaturas, todas las condiciones que hicieron posibles nuestras ciudades se están volviendo inestables. Y respondemos con ingeniería, con diques más grandes, con intentos de controlar, gestionar y forzar el entorno para que se adapte a nuestra necesidad de permanencia. Quizás funcione. Quizás nuestra tecnología haya avanzado lo suficiente como para mantener nuestros asentamientos permanentes a pesar del cambio climático. Quizás podamos climatizar ciudades en regiones que se están volviendo demasiado calurosas para la habitación humana. Quizás podamos bombear agua a través de los continentes para abastecer ciudades construidas en regiones con sequías crecientes. Quizás podamos construir muros lo suficientemente altos como para contener la subida del nivel del mar. O quizás estemos librando una batalla que los jinetes de la arena aprendieron que era imposible de ganar. Quizás insistimos en la permanencia en un mundo que nunca ha sido permanente, que no lo será, que nos muestra de maneras cada vez más dramáticas que nuestras suposiciones sobre un terreno estable y condiciones inmutables siempre fueron ilusiones. Los jinetes de la arena no habrían librado esta batalla. Habrían captado las señales, el clima cambiante, la disponibilidad de recursos, la inestabilidad de la tierra misma, y habrían sabido que era hora de moverse. De adaptarse. De encontrar nuevas formas de organizarse que funcionaran con la nueva realidad en lugar de ir en contra de ella. A eso le llamamos derrotismo. Rendirse. No defender lo que hemos construido. Invertimos nuestra identidad tan profundamente en la permanencia que la idea de elegir la movilidad se siente como una derrota, como admitir la derrota. ¿Y si no fuera una derrota? ¿Y si fuera sabiduría? ¿Y si los jinetes de la arena, al elegir la movilidad y aceptar la impermanencia, no estuvieran renunciando a la civilización, sino creando una versión diferente, quizás más sostenible, de ella? Estas preguntas no son cómodas. Cuestionan supuestos fundamentales sobre el progreso, el desarrollo y lo que significa ser una civilización avanzada. Sugieren que quizá nuestro camino no sea el único, ni siquiera necesariamente el mejor. Que quizá los pueblos que descartábamos como primitivos porque no construían monumentos permanentes en realidad estaban resolviendo problemas que apenas ahora enfrentamos. La evidencia arqueológica sigue siendo fragmentaria. Las crestas de arena artificial que aparecen y desaparecen con la migración de las dunas. Los estilos cerámicos que aparecen a lo largo de vastos periodos de tiempo. Los marcadores genéticos que sugieren conexiones poblacionales inesperadas. Los mitos persistentes de ciudades que caminaban, de asentamientos que se movían con las estaciones, de pueblos que surcaban los mares de arena como viajeros oceánicos.
no es concluyente. Nunca lo será, no con una civilización que deliberadamente dejó rastros mínimos. Nunca excavaremos una ciudad de jinetes de arena como excavamos la antigua Roma. Nunca encontraremos inscripciones que expliquen su filosofía o su ingeniería. Nunca tendremos la evidencia que satisfaga nuestra exigencia de certeza. Pero la ausencia de evidencia tradicional no significa ausencia de realidad. Podría simplemente significar que buscamos la prueba equivocada. Que aplicamos estándares desarrollados para estudiar civilizaciones permanentes a una cultura que rechazaba la permanencia. Que medimos la ausencia cuando deberíamos medir la presencia de otra manera. ¿Qué pasaría si aceptáramos la evidencia que tenemos al pie de la letra? La ingeniería que parece diseñada para una estabilidad temporal. Los patrones de asentamiento que sugieren movilidad. La mitología que describe exactamente lo que la arqueología sugiere. Los rastros genéticos y lingüísticos de poblaciones que se mezclaron a lo largo de vastas distancias de maneras que las culturas sedentarias no lo harían. ¿Qué pasaría si tomáramos todo eso y dijéramos, sí, esto sucedió? Los seres humanos desarrollaron esta forma de vida. Crearon sofisticadas civilizaciones móviles en los desiertos más inhóspitos del mundo. Prosperaron durante siglos o más aceptando la impermanencia y construyendo en torno a ella. Y luego desaparecieron, no porque su adaptación fallara, sino porque el entorno cambió tan radicalmente que ni siquiera su sofisticada movilidad pudo seguir el ritmo. Si aceptáramos esa historia, ¿qué cambiaría en cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿En cómo vemos nuestras opciones para afrontar nuestros propios desafíos ambientales? ¿En qué creemos que la civilización puede y debe ser? Lo cambiaría todo. Abriría posibilidades que hemos cerrado con nuestra insistencia en la permanencia. Nos recordaría que el ingenio humano siempre ha encontrado múltiples caminos, que ya hemos resuelto problemas aparentemente imposibles pensando de forma diferente, organizándonos de forma diferente, aceptando premisas diferentes sobre lo posible y lo deseable. Los jinetes de la arena demostraron que la civilización no requiere permanencia. Que la cultura, la sofisticación y la belleza pueden existir en movimiento. Que el hogar puede ser una práctica más que un lugar. Que la sabiduría a veces implica aceptar el cambio en lugar de luchar contra él. Y lo demostraron, no en teoría, sino en la realidad, generación tras generación, en algunas de las condiciones más difíciles que la humanidad haya vivido jamás. Lo lograron. Lo hicieron funcionar. Crearon algo que casi hemos olvidado por completo, pero que necesitamos recordar desesperadamente. Porque el suelo bajo nuestros pies se está moviendo, tanto literal como figurativamente. El clima en el que construimos nuestras ciudades permanentes está cambiando. Las premisas que sustentaron los últimos siglos del desarrollo humano se están volviendo inestables. La Tierra nos recuerda, de formas cada vez más contundentes, que nunca ha estado quieta ni estará quieta. Podemos responder con ingeniería y resistencia, construyendo estructuras cada vez más grandes para frenar el cambio y mantener lo que hemos construido a pesar de toda la evidencia de que se está volviendo insostenible. Podemos librar esa batalla hasta agotarnos a nosotros mismos y a nuestros recursos. O podemos recordar. Podemos observar a los jinetes de arena y ver no fracaso, sino sabiduría. No primitivismo, sino adaptación sofisticada. No derrota, sino una victoria diferente, la capacidad de prosperar dentro del cambio en lugar de a pesar de él. La decisión es nuestra. Pero el tiempo corre. Las dunas se mueven. Y la pregunta es si aprenderemos a leerlas a tiempo, si recordaremos que una vez supimos movernos con el desierto en lugar de luchar contra él. Si aceptaremos que la permanencia es una ilusión y construiremos nuestro futuro en torno a esa verdad en lugar de negarla. La evidencia ya se dispersa en continentes de arena, esperando que la veamos de otra manera. La mitología persiste en las historias de los pueblos del desierto, esperando que la escuchemos como recuerdo, no como fantasía. El conocimiento sobrevive en fragmentos, en las prácticas de los nómadas modernos que portan tradiciones que ya no comprenden del todo. Y el desierto mismo espera, paciente como solo los desiertos pueden serlo, listo para enseñarnos las mismas lecciones que enseñó a aquellos pueblos antiguos. Listo para mostrarnos, si estamos dispuestos a aprender, cómo vivir con ligereza, cómo adaptarnos al cambio, cómo construir una civilización basada en la aceptación de la impermanencia en lugar de negarla. La pregunta sigue siendo, ¿quiénes eran exactamente? No en el sentido de nombres o linajes genéticos, aunque estas preguntas son fascinantes por sí mismas. Pero ¿quiénes eran según su propia concepción? ¿Cómo se llamaban a sí mismos? ¿Qué historias contaban sobre sus orígenes y su lugar en el mundo?
Es casi seguro que nunca lo sabremos. Las tradiciones orales, por su naturaleza, no dejan registro directo. Las lenguas escritas requieren superficies perdurables, piedra, arcilla, metal. Un pueblo móvil que escribiera sobre materiales perecederos no nos dejaría nada que encontrar milenios después. Si es que tenían lenguaje escrito, esto sigue siendo pura especulación. Lo más probable es que fueran culturas puramente orales, que codificaban su conocimiento en historias, canciones e instrucciones memorizadas transmitidas de generación en generación. Esto no era primitivismo, la transmisión oral puede ser extraordinariamente sofisticada y fiable. Pero significa que sus palabras se han perdido para nosotros, su autocomprensión filtrada por los mitos de culturas sucesoras que pudieron o no haber comprendido lo que recordaban. Los pueblos bereberes, los tuareg, los diversos grupos que han habitado el Sáhara a lo largo de la historia, pueden ser descendientes, herederos de fragmentos del conocimiento y la tradición de los jinetes de la arena. Pero las conexiones son especulativas, la evidencia de continuidad es más sugestiva que concluyente. Podemos ver ecos, pero estos pueden ser engañosos, pueden sugerir conexiones inexistentes. Lo que podemos afirmar con mayor certeza es que representaron un camino diferente en la evolución cultural humana. Una bifurcación en el camino donde la mayoría de las sociedades tomaron una dirección, hacia la agricultura sedentaria, la arquitectura permanente, las ciudades que se mantuvieron en su lugar, y luego tomaron otra. Hacia la adaptación móvil, hacia una arquitectura en movimiento, hacia sistemas de conocimiento que pudieran transportarse en lugar de esculpirse. Ambos caminos requirieron sofisticación. Ambos exigieron conocimiento acumulado, organización social e innovación tecnológica. Pero el conocimiento y la tecnología adoptaron formas diferentes y satisfacían necesidades distintas. Las civilizaciones permanentes necesitaron la labranza, la construcción a gran escala y sistemas de escritura para mantener la continuidad intergeneracional en poblaciones en crecimiento. Las civilizaciones móviles necesitaron habilidades diferentes, una profunda comprensión del entorno, la comprensión predictiva de patrones ecológicos complejos, la ingeniería para la estabilidad temporal y estructuras sociales que mantuvieran la continuidad cultural sin registros escritos ni instituciones permanentes. Ninguno de los dos caminos era intrínsecamente superior. Ambos funcionaron en sus respectivos contextos. Las civilizaciones permanentes dominaron donde las condiciones se mantuvieron estables, donde los ríos crecieron previsiblemente y donde el clima se mantuvo dentro de límites manejables. Las civilizaciones móviles prosperaron donde las condiciones eran inestables, donde los recursos variaban y donde comprender el cambio era más importante que resistirlo. Durante miles de años, ambos caminos coexistieron. Los pueblos móviles del desierto y las civilizaciones permanentes de los valles fluviales fueron contemporáneos, no etapas secuenciales de desarrollo. Comerciaron entre sí, se influyeron mutuamente y coexistieron en un mundo con espacio para múltiples formas de ser humano. Y entonces el desierto se expandió. El clima cambió. Las condiciones que habían hecho posible la civilización móvil del desierto cambiaron tan radicalmente que la adaptación no pudo sostenerse. Y las civilizaciones permanentes, protegidas por sus entornos más estables, sobrevivieron y llegaron a dominar. Hasta que, con el tiempo, olvidamos que el otro camino siquiera había existido. Hasta que la movilidad llegó a parecer primitiva, y la permanencia, el único indicador de la verdadera civilización. Pero el desierto recuerda, aunque lo hayamos olvidado. La arena aún se mueve según patrones que invitan a la lectura atenta. Los acuíferos aún se mueven en ciclos que la observación paciente puede predecir. El viento aún sigue reglas que el estudio minucioso puede descifrar. Todo el conocimiento que desarrollaron los jinetes de la arena permanece codificado en el propio desierto, a la espera de que cualquiera con la paciencia y la necesidad aprenda su lenguaje de nuevo. Quizás lo necesitemos. Quizás nuestras propias civilizaciones permanentes se estén acercando al límite de su sostenibilidad, enfrentando desafíos que la permanencia no puede resolver. Quizás necesitemos recordar el otro camino, el que no se tomó o, mejor dicho, se tomó y se perdió, la forma de vida que prosperó gracias al cambio en lugar de la estabilidad. Si ese momento llega, el desierto seguirá ahí. Seguirá enseñando. Seguirá atesorando el recuerdo de quienes aprendieron sus lecciones tan bien que apenas dejaron rastro. Seguirá esperando a los próximos pueblos, desesperados o lo suficientemente sabios como para aceptar la impermanencia y construir sus vidas en torno a esa aceptación en lugar de negarla. Y si has viajado hasta aquí conmigo, adentrándote en estas especulaciones e incertidumbres, estos fragmentos y posibilidades, gracias.
Este es el tipo de viaje que requiere confianza, la disposición a vagar en la ambigüedad, a afrontar preguntas sin respuestas definitivas. Si te ha resonado, si sientes que es importante recordar a estos pueblos perdidos, entonces quizás entiendas por qué seguimos buscando estas aristas de la historia humana. Quizás las exploremos más juntos. La noche se abate sobre las dunas. La temperatura baja, ese repentino frío del desierto que parece imposible tras el calor del día. Las estrellas emergen en su profusión imposible, sin más luz que la suya. Y la arena, al enfriarse, se asienta en una quietud temporal. Por la mañana, el viento volverá a soplar, y las dunas continuarán su lenta migración, borrando y revelando, cubriendo y exponiendo, escribiendo la historia que casi hemos olvidado leer. Pero por ahora, en este momento de quietud, podemos imaginarlos. Los jinetes de la arena, regresando a sus asentamientos tras un día siguiendo las señales de los acuíferos, revisando las crestas artificiales, leyendo los sutiles mensajes que el desierto escribió para quienes conocían su idioma. Podemos imaginar su alivio al llegar a casa, aunque sabían que era temporal. Podemos imaginar las comunidades que construyeron, los hijos que criaron, el conocimiento que transmitieron, las historias que contaron mientras la noche del desierto descendía y las estrellas emergían. Podemos imaginarlo sabiendo, siempre sabiendo, que este lugar no sería eterno. Que el asentamiento se mudaría, que la arena reclamaría lo que habían construido, que nada de lo que crearan lo sobreviviría por más de 1 o 2 generaciones. Y podemos imaginarlos aceptando eso, construyendo belleza de todos modos, encontrando significado de todos modos, creando cultura, identidad y hogar a pesar de, o quizás gracias a, la certeza de la impermanencia. Hay algo profundo en esa aceptación. Algo que hemos perdido en nuestra insistencia en dejar huellas permanentes, en construir monumentos que perduren, en crear estructuras que niegan la verdad fundamental de la impermanencia. Los jinetes de la arena vivían con esa verdad a diario. Construyeron toda su civilización en torno a su aceptación. Y al hacerlo, lograron una sostenibilidad y armonía con su entorno que nosotros, con toda nuestra tecnología e ingeniería, aún no hemos igualado. No eran perfectos. Ninguna sociedad humana lo es. Habrían tenido sus propios conflictos, desigualdades, fracasos y tragedias. La movilidad que les permitió sobrevivir también les habría traído dificultades, la necesidad constante de desplazarse, la incapacidad de acumular riqueza material, las exigencias físicas de su estilo de vida. Algunos miembros de sus sociedades podrían haber anhelado la permanencia, la posibilidad de permanecer en un lugar, de construir algo perdurable. Pero decidieron, colectivamente, mantener su adaptación móvil. O quizás sea más preciso decir que continuaron el estilo de vida que sus antepasados habían desarrollado, los sistemas de conocimiento y las estructuras sociales que habían demostrado ser exitosos a lo largo de generaciones. Continuaron la tradición de interpretar el desierto, de adaptarse a sus cambios en lugar de ir en contra de ellos, de construir hogares temporales y encontrarle sentido a la impermanencia. Y esa tradición funcionó hasta que dejó de funcionar. Hasta que los cambios superaron incluso su sofisticada capacidad de adaptación. Hasta que el desierto que habían aprendido a leer se volvió ilegible, los patrones que habían descifrado se disolvieron en el caos, los acuíferos que habían seguido se desvanecieron bajo profundidades insuperables de arena nueva. Cuando eso ocurrió, se enfrentaron a una situación imposible. Todo su estilo de vida, desarrollado y refinado durante quién sabe cuántos siglos, quedó repentinamente obsoleto. No porque hubieran fracasado, sino porque el entorno había cambiado más allá de la capacidad humana de adaptación. El desierto, que antes era duro pero legible, se volvió simplemente inhabitable. Las dunas que se movían en patrones predecibles se convirtieron en caóticos mares de arena. La estabilidad temporal que habían aprendido a crear se volvió imposible de alcanzar. Así que se trasladaron una última vez. A los márgenes, los límites donde el desierto en expansión se encontraba con regiones que permanecían estables. Algunos se integraron en sociedades sedentarias, aportando su conocimiento del desierto, pero abandonando su modo de vida móvil. Otros intentaron mantener sus tradiciones de forma reducida, convirtiéndose en los pueblos nómadas de periodos históricos posteriores, portadores de fragmentos del conocimiento de los jinetes de la arena, codificados en prácticas cuyos propósitos originales se fueron olvidando gradualmente. Y algunos, según los mitos, se negaron a irse. Se retiraron a las profundidades de los mares de arena en expansión, siguiendo los últimos acuíferos restantes, manteniendo sus asentamientos móviles en condiciones cada vez más precarias hasta que el desierto finalmente los reclamó por completo.
Esas últimas comunidades, de haber existido, habrían desaparecido sin dejar rastro, con sus huesos y artefactos esparcidos por campos de dunas demasiado vastos y caóticos para su recuperación arqueológica. El final no fue repentino. Fue gradual, desarrollándose a lo largo de generaciones a medida que la expansión del desierto se aceleraba y los viejos patrones se desmoronaban. Habría habido debates dentro de las comunidades sobre si quedarse o irse, si mantener el estilo de vida tradicional o adaptarse a la nueva realidad de la permanencia necesaria. Habría habido angustia al ver que los sistemas de conocimiento que los habían sustentado durante siglos se volvían inadecuados para las nuevas condiciones. Se habría producido una profunda pérdida cultural a medida que las últimas generaciones que realmente comprendían las antiguas costumbres se transmitían, dejando descendientes que conocían las historias y las canciones, pero que ya no comprendían plenamente su significado. Que realizaban los rituales, pero ya no entendían las observaciones ambientales que estos codificaban. Que transmitieron las tradiciones, pero en formas cada vez más alejadas de sus contextos originales. Así es como terminan las civilizaciones. No suele ser un colapso dramático, aunque también ocurren, sino un olvido gradual. La gente sobrevive, pero el sistema cultural coherente que dio a su sociedad su carácter distintivo se fragmenta y se desvanece. El conocimiento persiste, pero de forma degradada. Las tradiciones continúan, pero como sombras de su antigua riqueza. En pocas generaciones, los asentamientos móviles de los jinetes de la arena se habrían vuelto legendarios. Las técnicas de ingeniería se habrían olvidado, dejando solo el recuerdo de que, los antiguos podían calmar la arena. El conocimiento predictivo del movimiento de los acuíferos se habría reducido a una superstición sobre dónde excavar en busca de agua. La sofisticada organización social que permitió el movimiento coordinado a gran escala se habría simplificado al nomadismo familiar. Y con el tiempo, incluso las leyendas se desvanecerían, dejando solo tenues rastros para que los futuros arqueólogos se devanaran los sesos. Dejando solo artefactos dispersos, marcadores genéticos, ecos lingüísticos y mitos persistentes que hablan de cosas imposibles, ciudades que caminaban, gentes que surcaban mares de arena, civilizaciones que prosperaron en regiones que ahora consideramos eternamente inhabitables. Pero el recuerdo persiste, grabado en el propio paisaje. El desierto no lo ha olvidado. Los patrones que aprendieron a leer siguen ahí, enseñando las mismas lecciones a cualquiera con la paciencia suficiente para aprender. La arena aún se mueve de forma predecible a escalas de años, décadas y siglos. Los acuíferos aún se mueven, siguiendo patrones geológicos que un estudio minucioso puede descifrar. El viento aún sigue reglas que la observación atenta puede comprender. Todo el conocimiento que desarrollaron permanece disponible, esperando en el desierto a cualquiera que esté desesperado, curioso o lo suficientemente sabio como para buscarlo. El camino que recorrieron sigue siendo transitable, si elegimos recorrerlo. La adaptación que lograron sigue siendo alcanzable, si desarrollamos la misma paciencia, humildad y disposición para adaptarnos a la tierra en lugar de forzarla a adaptarse a nuestro deseo de permanencia. Y quizás necesitemos recorrer ese camino de nuevo. Quizás los desafíos que enfrentamos en nuestro mundo cambiante nos obliguen a recordar lo que sabían los jinetes de arena, que la verdadera sostenibilidad implica aceptar la impermanencia, que la verdadera sabiduría reside en la adaptación más que en la resistencia, que la civilización no requiere permanencia para ser sofisticada, significativa o hermosa. La evidencia se encuentra dispersa por los grandes mares de arena, fragmentaria y fácilmente descartada. Los mitos persisten en las tradiciones orales de los pueblos del desierto, fácilmente interpretados como fantasía. El conocimiento sobrevive en prácticas que parecen pintorescas o primitivas a los ojos modernos. Pero todo está ahí, esperando a que lo veamos de otra manera. A que reconozcamos que la ausencia de monumentos no significa ausencia de sofisticación. Que las lagunas en nuestro registro arqueológico podrían contar una historia diferente a la que hemos estado asumiendo. La civilización que vivió en mares de arena movediza existió. Prosperaron durante un tiempo que apenas podemos calcular, en condiciones que apenas podemos imaginar que perdurarían. Desarrollaron conocimientos, tecnología y estructuras sociales específicamente adaptadas a uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Crearon cultura, significado y belleza, aceptando que nada de lo que construyeran sería permanente, que toda su forma de vida se basaba en el movimiento y el cambio. Y entonces el desierto cambió demasiado, y no pudieron seguir el ritmo. Así que se fragmentaron y desaparecieron, dejando apenas evidencia suficiente para que vislumbremos lo que habían logrado. Dejando solo los rastros suficientes para que sepamos que es posible,
que los seres humanos ya han creado este tipo de civilización y, por lo tanto, podrían crearla de nuevo si las circunstancias lo requieren. Las dunas continúan su lenta migración por el suelo del desierto, pacientes y eternas. Los patrones permanecen, esperando ser leídos por ojos que saben cómo verlos. Y en algún lugar de ese lento movimiento de arena y tiempo, persiste el recuerdo de los jinetes de arena. ¿Qué significa realmente no dejar rastro? En nuestro contexto moderno, usamos esa frase para describir la acampada de impacto mínimo, tomando solo fotos y dejando solo huellas. Pero incluso las huellas marcan el paisaje, aunque sea temporalmente. Incluso las fotografías capturan y preservan lo que se suponía que sería efímero. Los jinetes de la arena lograron algo más profundo. Construyeron una civilización entera diseñada para desaparecer. No como un fracaso ni como una tragedia, sino como un principio fundamental. Vivieron plena y ricamente, con sofisticación, cultura y conocimiento acumulado, y lo hicieron todo aceptando que su huella en el mundo sería temporal, que el viento borraría sus asentamientos, que las generaciones futuras apenas encontrarían evidencia suficiente para saber que habían existido. Hay algo profundamente desafiante en esa elección, algo que confronta nuestras suposiciones más básicas sobre el significado y el propósito. Construimos para ser recordados. Creamos monumentos, dejamos huellas, intentamos asegurar que alguna evidencia de nuestra existencia perdure. La idea de vivir plenamente aceptando que seremos olvidados resulta casi nihilista para la mentalidad moderna. ¿Y si no fuera nihilismo? ¿Y si fuera libertad? ¿Y si los jinetes de la arena, al aceptar su propia impermanencia, alcanzaran una liberación que hemos perdido en nuestro desesperado afán de permanencia? No construyeron para la posteridad. Construyeron para sí mismos, para sus hijos, para las generaciones inmediatas que usarían y apreciarían sus asentamientos antes de mudarse. Su ingeniería era sofisticada, no para crear monumentos eternos, sino para crear estabilidad temporal, estructuras diseñadas para durar exactamente lo que se necesitara, ni un instante más. Sus sistemas de conocimiento se diseñaron en torno a la transmisión, no a la preservación. No intentaron capturarlo todo por escrito para crear archivos que perduraran. En cambio, desarrollaron tradiciones orales, técnicas de memorización, canciones e historias que codificaban información esencial en formas que pudieran conservarse en la memoria, transmitirse directamente de maestro a alumno y mantenerse mediante la práctica activa en lugar del almacenamiento pasivo. Esto no es primitivismo. Es una filosofía diferente del conocimiento en sí. Una filosofía que acepta que la información solo es valiosa cuando se usa, se comprende y se integra activamente en la práctica. Una filosofía que reconoce que el conocimiento preservado, separado del contexto y la práctica, a menudo se vuelve inútil o se malinterpreta. Una filosofía que confía en que los vivos se lleven adelante con lo que importa y dejen ir lo que no. Ahora lo preservamos todo, almacenamos vastos archivos de información a los que nadie accederá jamás, mantenemos registros digitales que consumen enormes recursos para mantenerlos disponibles. Nos aterra el olvido, convencidos de que la pérdida de información es la pérdida misma del significado. Creamos bibliotecas, bases de datos y sistemas de respaldo, todo intentando vencer al tiempo, para asegurarnos de que nada se pierda. Pero los jinetes de la arena sabían lo que hemos olvidado, que olvidar es natural, incluso necesario. Que cada generación necesita encontrar su propio significado, desarrollar su propia comprensión, resolver sus propios problemas. Que una dependencia excesiva del conocimiento preservado puede, de hecho, impedir el tipo de interacción activa con el mundo que genera verdadera sabiduría. Transmitieron a sus descendientes lo que necesitarían para continuar su estilo de vida móvil, cómo interpretar el desierto, cómo predecir el movimiento del agua, cómo lograr estabilidad temporal. Codificaron ese conocimiento esencial en historias y canciones que requerían memorización, enseñanza y práctica constantes para mantenerlo. Y dejaron ir el resto, confiando en que cada generación desarrollaría lo que necesitara cuando lo necesitara. Esto es adaptativo en formas que rara vez reconocemos. Una sociedad que solo posee el conocimiento que utiliza activamente es más ligera, más móvil y más capaz de responder a las condiciones cambiantes. No está agobiada por archivos de información obsoleta ni limitada por tradiciones que ya no sirven. Puede adaptarse, cambiar e incluso reorganizarse por completo sin traicionar su pasado, porque éste no está fijado en registros inmutables, sino que vive en una memoria flexible. Y sí, esto significa pérdida. Significa que no podemos reconstruir su historia completa, no podemos conocer los detalles de sus vidas, no podemos apreciar la riqueza de su cultura.
Han sido olvidados de una manera que las civilizaciones que construyeron con piedra no han sido olvidadas. Sabemos más sobre el antiguo Egipto de lo que jamás sabremos sobre los jinetes de arena, simplemente porque Egipto construyó monumentos y los jinetes de arena no. Pero ese olvido fue parte de su elección. Vivieron sabiendo que no serían recordados. Crearon belleza sabiendo que se desvanecería. Desarrollaron conocimiento sabiendo que se perdería si sus descendientes no continuaban las prácticas que lo mantenían. Y lo hicieron de todos modos, encontrando significado no en la permanencia, sino en el momento presente, en la experiencia inmediata de la vida en un paisaje árido pero hermoso. Hay una profunda valentía en esa decisión. Se requiere una fuerza que hemos perdido en gran medida para aceptar nuestra propia impermanencia, para crear significado sin aferrarnos a la inmortalidad, para encontrar un propósito en vivir bien en lugar de ser recordados. Los jinetes de la arena alcanzaron esa fuerza, colectivamente, como civilización. Construyeron toda su forma de vida en torno a aceptar aquello que nosotros gastamos tanta energía en negar, que todo termina, que nada perdura, que la respuesta adecuada a la impermanencia no es la resistencia, sino la gracia. Quizás esa sea la lección más profunda que nos dejaron, codificada no en ningún artefacto o estructura, sino en el hecho mismo de su casi completa desaparición. Nos mostraron que los seres humanos pueden lograr una civilización sofisticada, significativa y hermosa, aceptando la impermanencia. Que podemos crear cultura, arte y conocimiento sin exigir que perduren. Que hay otra forma de ser humanos, una que hemos olvidado casi por completo en nuestra obsesión moderna por la permanencia y la preservación. El desierto les enseñó esta lección. La arena que nunca se queda quieta, el agua que corre por canales ocultos, el viento que transforma todo lo que toca, todo ello enseña la misma verdad, la permanencia es ilusión, el cambio es realidad, la adaptación es sabiduría. Y aprendieron también que se convirtieron en parte de esa enseñanza, una civilización que encarnaba los principios más profundos del desierto, viviendo en armonía con fuerzas contra las que nuestras ciudades permanentes aún luchan. Y ahora se han ido, o casi. Desaparecieron con la expansión del desierto, que superó incluso su capacidad de adaptación. Dejando apenas la evidencia suficiente para que sepamos de su existencia, solo los rastros suficientes para sugerir lo que lograron. Fantasmas en la arena. Recuerdos codificados en mitos. Principios de ingeniería a la espera de ser redescubiertos por pueblos lo suficientemente desesperados o sabios como para aprender lo que ellos sabían. Si te pararas en el profundo Sáhara al amanecer, lejos de cualquier asentamiento moderno, podrías experimentar algo de lo que conocieron los jinetes de la arena. El profundo silencio solo roto por el viento. La inmensidad que hace que la escala humana parezca irrelevante. El calor que crece con el sol naciente, transformando el aire mismo en algo tangible y opresivo. La belleza que existe completamente independiente de la apreciación o la presencia humana. Al desierto no le importamos. No es hostil, exactamente, la hostilidad implica intención. Es simplemente indiferente. Opera según sus propias reglas, vasto y lento, completamente indiferente a las necesidades o deseos humanos. Al contemplar esa inmensidad, comprendes visceralmente lo que los jinetes de la arena comprendieron intelectualmente, que somos temporales, que nuestra presencia aquí es contingente y breve, que el desierto estuvo aquí mucho antes que nosotros y permanecerá mucho después. Esa comprensión podía ser devastadora. Podía llevar a la desesperación, al nihilismo o a la conclusión de que nada importa si todo termina. Pero los jinetes de la arena encontraron una respuesta diferente. Aceptaron su temporalidad y construyeron significado en ella. Reconocieron la indiferencia del desierto y encontraron maneras de prosperar a pesar de todo. Enfrentaron la dureza y desarrollaron no solo estrategias de supervivencia, sino también cultura, arte y belleza. Ese es el verdadero logro. No solo sobrevivir en condiciones difíciles, muchos pueblos lo han hecho, sino crear riqueza, complejidad y significado en un entorno que no ofrece ninguna de esas cosas de forma inherente. Construir una civilización en un paisaje que borra constantemente cualquier huella que dejes. Encontrar un hogar en la impermanencia. Desarrollar una cultura que no dependa de monumentos ni de registros preservados, sino que viva en la práctica, en la memoria, en la participación activa de cada generación con el conocimiento transmitido. Esto es lo que hemos perdido en nuestra prisa por la permanencia. La comprensión de que el significado no requiere monumentos eternos. Que la cultura se puede transmitir en lugar de tallar. Que el hogar no es un lugar inmóvil, sino una relación, una práctica, una forma de estar en el mundo que te acompaña a donde quiera que vayas.
Los jinetes de la arena lo sabían. Tenían que saberlo. Su supervivencia lo exigía. Pero fueron más allá de la supervivencia para crear algo hermoso, una forma de vida dura, exigente, que requería vigilancia constante y esfuerzo colectivo, pero también profundamente integrada con el paisaje, en profunda sintonía con los ritmos naturales, profundamente sostenible de maneras que nuestras ciudades permanentes no lo son. Nos dejaron un regalo, aunque en gran medida no lo hemos reconocido. No artefactos para exhibir en museos, ni monumentos para visitar y fotografiar, ni registros escritos para estudiar. En cambio, nos dejaron una prueba de concepto, evidencia de que los seres humanos pueden vivir de esta manera, pueden crear una civilización sofisticada mientras se mueven con la tierra en lugar de intentar detenerla. Pueden encontrar significado en la impermanencia. Pueden construir belleza sabiendo que se desvanecerá. Esa prueba de concepto importa ahora más que hace apenas unas décadas. A medida que nuestro clima cambia, nuestras ciudades permanentes se enfrentan a desafíos para los que no fueron diseñadas, y nos vemos obligados a afrontar la realidad de que las condiciones estables en las que construimos nuestra civilización están resultando menos estables de lo que suponíamos. El recuerdo de los jinetes de la arena cobra una relevancia urgente. Se enfrentaron a desafíos similares. Un cambio ambiental que superó los patrones previos. Condiciones que sus adaptaciones tradicionales no podían gestionar por completo. La necesidad de replantearse radicalmente su forma de vida. Y respondieron con movilidad, aceptando el cambio y dispuestos a abandonar lo que ya no funcionaba y desarrollar lo que sí. No tuvieron éxito indefinidamente. Con el tiempo, los cambios superaron incluso su capacidad de adaptación. Pero triunfaron durante mucho tiempo, en condiciones que habrían destruido sociedades menos adaptables. Se ganaron siglos de prosperidad gracias a su disposición a aceptar la impermanencia y construir en torno a ella, en lugar de contra ella. Quizás necesitemos esa misma disposición. La misma aceptación. El mismo coraje para dejar atrás la permanencia y, en cambio, encontrar sentido en la adaptación. No porque queramos, la mayoría no lo deseamos, la mayoría anhelamos estabilidad, permanencia y la comodidad de un suelo inmutable bajo nuestros pies, sino porque la tierra nos está enseñando, con lecciones cada vez más contundentes, lo que enseñó a los jinetes de arena, que la permanencia es una ilusión, que todo cambia con el tiempo, que la sabiduría reside en adaptarse al cambio en lugar de agotarse intentando evitarlo. Si esto te resuena, si sientes la importancia de recordar a estos pueblos desaparecidos y el camino diferente que recorrieron, entonces comprenderás por qué deambulamos por estos espacios. ¿Por qué buscamos los límites de la historia humana, donde las narrativas convencionales comienzan a resquebrajarse y emergen otras posibilidades? Quizás continúes esta exploración con nosotros hacia otras formas perdidas de ser humano, otros conocimientos que hemos olvidado pero que podríamos necesitar desesperadamente. Si es así, te agradezco tu compañía en estos extraños y necesarios viajes. La evidencia permanece dispersa por los grandes mares de arena. Las crestas artificiales que aparecen y desaparecen con la migración de las dunas. Los fragmentos de cerámica que aparecen en estratos inesperados. Los marcadores genéticos que sugieren una antigua mezcla de poblaciones. Los mitos persistentes de ciudades ambulantes y jinetes de arena. Los rastros lingüísticos que codifican la movilidad como normal, la permanencia como aberración. No hay pruebas suficientes para reconstruir su historia completa. Nunca conoceremos los detalles de su vida cotidiana, nunca escucharemos sus canciones en sus formas originales, nunca comprenderemos plenamente la complejidad de su organización social ni la sofisticación de su conocimiento del medio ambiente. Han sido olvidados por completo, sus huellas son demasiado fragmentarias, su filosofía de dejar huellas mínimas ha sido demasiado exitosa. Pero sabemos que existieron. Sabemos que lograron algo extraordinario, una forma de vivir en armonía con uno de los entornos más hostiles de la Tierra, una civilización cimentada en la aceptación de la impermanencia en lugar de luchar contra ella, una cultura que encontró significado sin exigir monumentos. Sabemos que prosperaron hasta que el desierto cambió más allá de la capacidad humana de adaptación, y entonces eligieron una dispersión elegante en lugar de una resistencia inútil. Y sabemos que su lección sigue vigente, quizás más ahora que en cualquier otro momento desde que su civilización se desvaneció en la leyenda. El suelo se tambalea bajo nuestros pies, tanto literal como figurativamente. Las condiciones estables en las que construimos nuestras ciudades permanentes están resultando menos estables de lo que creíamos. El clima que asumimos como contexto inmutable está cambiando.
La Tierra nos está enseñando lo que les enseñó a ellos, que la permanencia es una ilusión, que la adaptación es supervivencia, que la sabiduría a veces significa aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí podemos. El desierto sigue ahí, sigue enseñando, aún atesora el recuerdo de quienes aprendieron sus lecciones lo suficientemente bien como para apenas dejar rastro. Sigue esperando a los próximos pueblos dispuestos a aceptar su enseñanza, que todo se mueve, que nada permanece, que la verdadera sostenibilidad significa adaptarse al cambio en lugar de luchar por mantener todo exactamente como está. Existe una práctica de meditación, común en muchas tradiciones, que contempla la impermanencia. Te sientas con la realidad de que todo cambia, de que nada perdura, de que incluso los pensamientos que surgen en tu mente se están disolviendo incluso al percibirlos. El objetivo no es la desesperación, sino la aceptación. No el nihilismo, sino la paz. Reconocer que si nada perdura, entonces nada tiene por qué perdurar, que el significado reside en el momento presente, no en una supuesta preservación eterna. Los jinetes de la arena vivieron esa meditación. No como práctica, sino como realidad. Cada asentamiento que construyeron fue un ejercicio de impermanencia. Cada estructura que levantaron surgió con la certeza de que sería abandonada, de que la arena la reclamaría, de que las generaciones futuras podrían encontrar rastros dispersos o de que no encontrarían nada en absoluto. Criaron a sus hijos sabiendo que continuarían con su estilo de vida itinerante o lo abandonarían por completo, pero en cualquier caso, el lugar específico donde nacieron pronto estaría vacío, reclamado por las dunas. ¿Cómo se mantiene la cultura, la identidad y la continuidad intergeneracional cuando nada físico persiste? ¿Cómo se transmite a la gente un sentido de hogar cuando el hogar siempre es temporal? ¿Cómo se crea significado cuando se sabe que las creaciones desaparecerán? Respondieron a esas preguntas. No con filosofía, aunque debieron tener sus propias maneras de comprender y articular sus decisiones. Sino con la práctica. Con la realidad vivida. Con una forma de organizar la sociedad que creaba continuidad a través de las personas en lugar de los lugares, del conocimiento en lugar de los monumentos, de las relaciones en lugar de las instituciones. El hogar era la comunidad misma, no el lugar donde se asentaba temporalmente. El hogar viajaba con ellos, se reconstituía con cada mudanza, existía en las relaciones y el conocimiento compartido, más que en un lugar físico. Cuando hablaban de hogar, suponiendo que entendamos sus conceptos, probablemente no se referían a un oasis o valle de dunas específico. Se referían al colectivo, a la gente, a la forma de ser compartida que persistía incluso cuando todo a su alrededor cambiaba. La identidad provenía del conocimiento y la práctica, más que de la geografía o los monumentos. Eras un jinete de arena no por haber nacido en un lugar específico, sino porque sabías interpretar el desierto, predecir el movimiento del agua, generar estabilidad temporal y moverte con las dunas en lugar de luchar contra ellas. La identidad era algo que se transmitía mediante la habilidad y la comprensión, más que algo ligado a la tierra o las estructuras. La continuidad se mantenía mediante la transmisión activa, en lugar de la preservación pasiva. Cada generación debía aprender activamente, practicar las habilidades e interiorizar el conocimiento. Nada estaba garantizado simplemente por existir en formato de archivo. Si una generación no aprendía, el conocimiento se perdía, lo que generaba una enorme presión para una enseñanza eficaz, pero también aseguraba que solo persistiera el conocimiento verdaderamente útil. Lo que no se podía aprender, practicar o aplicar se perdía de forma natural. Esto es radicalmente diferente de cómo funcionan las civilizaciones sedentarias. Vinculamos la identidad al lugar, creamos continuidad mediante monumentos y archivos, preservamos el conocimiento en formas que no requieren práctica activa para su mantenimiento. Podemos reivindicar el patrimonio de civilizaciones de las que no sabemos nada simplemente porque vivimos donde ellas vivieron. Podemos poseer vastos archivos de información que nunca hemos asimilado. Podemos mantener instituciones a lo largo de los siglos, incluso cuando la comprensión que las creó se ha perdido por completo. El camino del jinete de arena es más difícil en muchos aspectos. Requiere que cada generación participe activamente, que aprenda genuinamente, que comprenda de verdad. No admite herencias pasivas ni tradiciones vacías. Pero también es más auténtico en cierto sentido, solo puedes reclamar lo que realmente llevas, solo puedes mantener lo que practicas genuinamente. Y es más ligera. Materialmente más ligera, obviamente, una sociedad móvil no puede acumular grandes posesiones. Pero también conceptualmente más ligera.
sin archivos de conocimiento obsoleto que mantener, sin monumentos que exijan mantenimiento, sin instituciones anquilosadas hasta la inutilidad, la sociedad puede adaptarse con mayor libertad. Puede responder a las condiciones cambiantes sin sentir que la adaptación traiciona su herencia. Puede desprenderse de lo que ya no sirve sin experimentarlo como una pérdida de identidad. Los jinetes de la arena no cargaban con su pasado porque no intentaban preservarlo de forma inmutable. Lo llevaban en la memoria viva, lo que significaba que podía evolucionar, adaptarse y cambiar según las condiciones, manteniendo su continuidad. Las historias que contaban sobre sus orígenes podían cambiar a lo largo de las generaciones, pero el conocimiento práctico que necesitaban, cómo interpretar el desierto, cómo encontrar agua, cómo construir estabilidad temporal, se contrastaba constantemente con la realidad y se perfeccionaba con la práctica. Esta es una resiliencia que rara vez alcanzamos. Nuestras estructuras permanentes se convierten en cargas cuando las condiciones cambian. Nuestro conocimiento preservado se vuelve obsoleto, pero lo mantenemos de todos modos. Nuestras instituciones se resisten a adaptarse incluso cuando las circunstancias que las hicieron útiles se han transformado por completo. Estamos atrapados en patrones por el peso de lo que hemos construido y nos negamos a abandonarlos. Los jinetes de la arena no se enfrentaron a tal estancamiento. Cuando el desierto empezó a cambiar de maneras que su conocimiento tradicional no predecía, cuando las dunas empezaron a moverse en patrones que no podían interpretar, cuando los acuíferos desaparecieron bajo profundidades de arena que su ingeniería no podía penetrar, podrían haberse adaptado de forma más radical si los cambios hubieran sido menos extremos. Podrían haber desarrollado nuevas técnicas, nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajar con el desierto transformado. Pero los cambios fueron demasiado extremos, demasiado rápidos, demasiado completos. El desierto no solo evolucionó, sino que se transformó en algo fundamentalmente diferente. Y ante cambios que superaron cualquier capacidad humana de adaptación, ni siquiera su flexible sociedad pudo mantenerse unida. Así que se dispersaron. Algunos se asentaron, abandonando la movilidad para unirse a comunidades permanentes en los márgenes del desierto. Otros mantuvieron versiones reducidas de las antiguas costumbres, convirtiéndose en los pueblos nómadas históricos que portaron fragmentos del conocimiento de los jinetes de la arena sin comprender plenamente su contexto original. Algunos, quizás, desaparecieron por completo en los mares de arena en expansión, prefiriendo la disolución a la adaptación. La civilización terminó. Pero el principio que encarnaba sigue vigente. La prueba de que los humanos pueden vivir así, crear una cultura sofisticada aceptando la impermanencia, encontrar significado sin exigir. Permanencia, persiste, a la espera, en evidencias fragmentarias y mitos persistentes, de pueblos dispuestos a verla. Y quizá necesitemos verlo. Quizá necesitemos recordar que hay otras maneras de ser humanos, otras maneras de organizar la sociedad, otras respuestas a los desafíos ambientales más allá de luchar por mantener lo que hemos construido tal como está. Los jinetes de la arena nos mostraron que aceptar la impermanencia no es derrota, sino adaptación. Que soltar lo que ya no funciona no es pérdida de identidad, sino supervivencia. Al final, lo que queda es un susurro. Una sugerencia encriptada en evidencia dispersa que la arqueología convencional apenas reconoce. Una posibilidad que desafía nuestras suposiciones sobre lo que requiere la civilización y cómo es la sofisticación humana. El recuerdo de un pueblo que logró algo que aún nos cuesta comprender, vivir con la ligereza suficiente para no dejar rastro, a la vez que creaba cultura, belleza y significado. La respuesta académica a la evidencia de civilizaciones móviles en el desierto ha sido, en el mejor de los casos, cautelosa. La tendencia es interpretar cualquier signo de organización como un campamento temporal, cualquier evidencia de ingeniería como una formación natural mal identificada, y cualquier sugerencia de adaptación sofisticada como romanticismo que proyecta preocupaciones modernas sobre pueblos antiguos. Esta resistencia es comprensible. La evidencia es fragmentaria. Las conclusiones nos exigen imaginar formas de civilización muy diferentes de los modelos que hemos desarrollado al estudiar las sociedades sedentarias. Y siempre existe el riesgo de ver patrones inexistentes y de construir teorías elaboradas a partir de evidencia insuficiente. Pero también existe el riesgo en la dirección opuesta. El riesgo de descartar la evidencia simplemente porque no encaja con nuestros modelos. El riesgo de asumir que la ausencia de monumentos implica ausencia de sofisticación. El riesgo de proyectar nuestros propios valores, que la permanencia equivale al éxito, que los monumentos miden los logros en pueblos que podrían haber tenido valores completamente diferentes. ¿Qué pasaría si abordáramos la evidencia con genuina apertura?
No con credulidad, ni con la disposición a aceptar cualquier afirmación, sino con genuina apertura a la posibilidad de que los pueblos antiguos lograran cosas inesperadas, organizaran sociedades de maneras inesperadas y valoraran cosas que no valoramos. Si nos acercáramos a la evidencia dispersa de asentamientos móviles en el desierto de esa manera, si realmente nos preguntáramos qué podrían representar estos rastros en lugar de asumir que deben representar lo que ya entendemos, ¿qué veríamos? Veríamos ingeniería diseñada no para la permanencia, sino para la estabilidad temporal, lo cual es más difícil en muchos sentidos, ya que requiere una comprensión más profunda de los materiales y las fuerzas para crear estructuras que perduren lo suficiente, pero no más. Veríamos patrones de asentamiento que sugieren poblaciones que se desplazaban de forma predecible, buscando recursos de maneras que requerían un conocimiento ambiental sofisticado. Veríamos evidencia genética y lingüística de mestizaje a lo largo de grandes distancias, lo que sugiere redes y conexiones que el pastoreo nómada no explica por completo. Veríamos la mitología describiendo exactamente lo que la evidencia física sugiere, ciudades móviles, personas que se desplazaban con la arena, una sofisticada adaptación a las condiciones del desierto. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué interpretamos automáticamente los mitos como fantasía en lugar de memoria? ¿Por qué asumimos que los pueblos antiguos no pudieron lograr lo que sus propias historias afirman haber logrado? La carga de la prueba es un arma de doble filo. Sí, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero la afirmación de que los pueblos antiguos solo lograron lo que se ajusta a nuestros modelos, que no pudieron haber desarrollado soluciones sofisticadas que no hemos imaginado, que nuestra comprensión de las posibles adaptaciones humanas es completa, también son afirmaciones que requieren evidencia. Y la evidencia sugiere cada vez más que nuestros modelos están incompletos. Que existían otros caminos, otras adaptaciones, otras formas de ser civilizados que hemos pasado por alto porque no las buscábamos, porque no imaginábamos que pudieran existir. Los jinetes de la arena podrían ser el ejemplo más claro de esta ceguera. Una civilización organizada en torno a principios tan diferentes a los nuestros que apenas podemos reconstruirla, apenas podemos creer que existió, incluso cuando la evidencia sugiere que sí. Alcanzaron una sofisticación que no reconocemos como tal. Triunfaron en formas que no medimos como éxito. Crearon una belleza que no sobrevivió y un significado que no se conservó, y como no sobrevivió ni se conservó, asumimos que no existía. Pero sabían que estaba allí. Las personas que vivieron esas vidas, que construyeron esos asentamientos, que desarrollaron ese conocimiento, experimentaron la riqueza, sintieron el significado, apreciaron la belleza. Les importaba intensamente, aun sabiendo que no duraría. Quizás sobre todo sabiendo que no duraría. Quizás la misma impermanencia lo hacía más preciado, más inmediato, más vivido. Ese es el cambio que nos cuesta hacer. Estamos tan comprometidos con la permanencia, con dejar huellas que perduren, con ser recordados, que no podemos imaginar significado sin ello. Pensamos, ¿de qué sirve crear si no perdura? ¿De qué sirve lograr algo si no se recuerda? ¿De qué sirve vivir si no queda evidencia de nuestra existencia? Pero esas preguntas presuponen que la permanencia es donde reside el significado. Los jinetes de la arena sabían que no era así. Sabían que el significado reside en la experiencia misma, en las relaciones forjadas, en el conocimiento desarrollado y transmitido, en la realidad inmediata de estar vivos en comunidad en un paisaje hermoso y agreste. Sabían que el hecho de que nuestra existencia nos importe a nosotros, a quienes amamos, a nuestra comunidad inmediata, es suficiente. Que exigir que nuestra existencia importe a las generaciones futuras que nunca conoceremos, exigir que los extraños nos recuerden, eso no es necesidad, es ego. Así que vivieron plenamente, construyeron con belleza, desarrollaron conocimientos sofisticados y lo hicieron todo sin exigir que nada de ello perdurara. Eran libres como nosotros no. Libres de la carga de ser recordados. Libres del peso de mantener monumentos. Libres de la rigidez de las estructuras permanentes. Libres para moverse, adaptarse y cambiar según las condiciones. Y cuando el desierto cambió más allá de su capacidad de adaptación, se desprendieron. Se dispersaron, se integraron, desaparecieron. Algunos de sus descendientes conservaron fragmentos del antiguo conocimiento. Otros se asentaron permanentemente, abandonando por completo la movilidad. Otros desaparecieron en los mares de arena en expansión. La civilización terminó, como todas las civilizaciones eventualmente. Pero terminó en sus propios términos, según sus propios principios. Se disolvió en lugar de colapsar.
Se desvaneció en lugar de caer. Hay gracia en ese final. Una especie de integridad. Vivieron según los principios de impermanencia y adaptación, y cuando esos principios los llevaron a la dispersión, se dispersaron. No se aferraron a formas que ya no funcionaban. No libraron batallas desesperadas para mantener lo que ya no podía mantenerse. Aceptaron el final como habían aceptado todo lo demás, como algo natural, como algo inevitable, como otro cambio al que adaptarse en lugar de resistirse. Y nos dejaron, no monumentos, sino algo potencialmente más valioso, el conocimiento de que es posible. Que los seres humanos pueden crear una civilización sofisticada y significativa aceptando plenamente la impermanencia. Que podemos encontrar un propósito sin permanencia, significado sin monumentos, un hogar sin quedarnos en un solo lugar. Que hay otras maneras de ser humanos que el camino que ha seguido nuestra propia civilización. Al concluir este viaje por la historia medio olvidada de los pueblos que vivieron sobre arenas movedizas, volvamos al punto de partida, al borde de un vasto desierto, observando las dunas ondularse como el agua, percibiendo en sus laderas las huellas apenas visibles de la intención humana. Esas huellas siguen ahí. El desierto no ha terminado de enseñar sus lecciones. El recuerdo de los jinetes de la arena persiste en el propio paisaje, a la espera de quienes estén dispuestos a ver de otra manera. ¿Qué hemos aprendido al deambular entre estas evidencias fragmentarias, estos mitos dispersos, estos atisbos de una civilización que decidió no dejar monumentos? No certeza, nunca la tendremos con un pueblo que deliberadamente dejó rastros mínimos. Sino posibilidad. La posibilidad de que la sofisticación humana adopte formas que no hemos reconocido del todo. Que la civilización puede significar algo más que ciudades permanentes y monumentos de piedra. Que la adaptación y la movilidad no son indicadores de primitivismo, sino indicadores potenciales de soluciones sofisticadas a los desafíos ambientales. Hemos aprendido, o quizás recordado, que nuestro camino no es el único. Que el modelo de civilización que hemos seguido, estructuras cada vez más permanentes, cimientos más profundos, un control más completo del medio ambiente, no es inevitable, ni universal, ni siquiera necesariamente óptimo. Que otros pueblos tomaron decisiones diferentes, desarrollaron adaptaciones diferentes, valoraron cosas diferentes. Los jinetes de la arena valoraban la movilidad por encima de la permanencia, la adaptación por encima de la resistencia, el conocimiento colectivo por encima de los monumentos individuales. Construyeron hogares temporales y encontraron allí significado. Crearon belleza sabiendo que se desvanecería. Desarrollaron ingeniería sofisticada y una organización social diseñada específicamente para trabajar con la impermanencia en lugar de combatirla. Y prosperaron, durante un tiempo que apenas podemos calcular, en condiciones que consideramos casi inhabitables. Ese es un logro digno de recordar, aunque no buscaran ser recordados. Es un camino que vale la pena comprender, aunque solo podamos reconstruir fragmentos. Es una lección que vale la pena aprender, aunque los maestros hayan desaparecido hace mucho tiempo en las dunas que dominaron. Porque los desafíos que enfrentaron no son exclusivos de su tiempo ni de su lugar. La inestabilidad ambiental, la escasez de recursos, el cambio climático, la necesidad de adaptarse a condiciones que ya no se corresponden con las que experimentaron las generaciones anteriores. Estos son desafíos humanos recurrentes a lo largo de la historia. Los jinetes de la arena los enfrentaron y desarrollaron soluciones. Sus soluciones no nos funcionarán directamente, nuestros contextos son demasiado diferentes, nuestras sociedades están demasiado transformadas. Pero los principios sí podrían. La disposición a aceptar la impermanencia, a valorar la adaptación, a encontrar significado sin exigir monumentos, esos principios trascienden contextos específicos. Y los necesitamos ahora. Nuestras ciudades permanentes se enfrentan a la subida del nivel del mar. Nuestra agricultura se enfrenta a zonas climáticas cambiantes. Nuestras fuentes de agua se enfrentan a una creciente imprevisibilidad. Nuestra suposición de condiciones ambientales estables, la suposición que nos permitió construir civilizaciones permanentes en primer lugar, está resultando menos sólida de lo que creíamos. El suelo se está moviendo bajo nuestros pies, a veces literalmente. Podemos responder con proyectos de ingeniería cada vez mayores, luchando por mantener lo que hemos construido tal como está. Construir muros más altos, excavar pozos más profundos, climatizar ciudades enteras, intentando controlar y gestionar cambios que superan cada vez más nuestra capacidad de control. Esa es nuestra respuesta predeterminada, fruto de siglos de gestión ambiental exitosa, del modelo de civilización como dominio de la naturaleza.
O podemos recordar a los jinetes de arena. Recordemos que aceptar el cambio no es derrota, sino adaptación. Recordemos que soltar lo que ya no funciona no es fracaso, sino sabiduría. Recordemos que el significado no requiere permanencia, que el hogar puede ser una práctica en lugar de un lugar, que la sofisticación puede significar trabajar con las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. No necesitamos convertirnos en pueblos nómadas del desierto. Las soluciones no serán tan sencillas ni directas. Pero quizá necesitemos recuperar parte de su flexibilidad, su disposición a desplazarse, su aceptación de que la tierra no se quedará quieta para nuestra conveniencia. Quizá necesitemos valorar la adaptación por encima de la permanencia, construir estructuras diseñadas para una retirada gradual en lugar de una persistencia eterna, organizar las sociedades en torno a la movilidad en lugar de una geografía fija. El conocimiento está ahí, esperando en el desierto. En los patrones de migración de las dunas. En los ciclos de movimiento de los acuíferos. En los principios de ingeniería que crean estabilidad temporal. En las estructuras sociales que mantienen la continuidad sin instituciones permanentes. El desierto sigue enseñando lo que enseñó a los jinetes de la arena. Simplemente tenemos que estar dispuestos a aprender. Y si aprendemos, si recordamos, si nos permitimos ver la sofisticación de su adaptación y la sabiduría de su aceptación de la impermanencia, entonces no habrán desaparecido por completo. Entonces, la civilización que vivió en mares de arena movediza nos habrá legado algo más valioso que monumentos. Nos habrá dejado un camino a seguir, una forma de ser humano que trabaja con el cambio en lugar de luchar contra él, un modelo de sostenibilidad que necesitamos desesperadamente. La decisión es nuestra. Podemos seguir insistiendo en la permanencia, construyendo estructuras cada vez más grandes para resistir fuerzas que, en última instancia, no podrán resistirse. O podemos aprender de quienes enfrentaron desafíos similares hace milenios y encontraron respuestas diferentes. Respuestas que les permitieron prosperar hasta que los cambios superaron cualquier capacidad humana de adaptación, pero una prosperidad que perduró durante siglos de adaptación exitosa. Las dunas siguen moviéndose. El desierto sigue enseñando. Y en algún lugar entre la evidencia dispersa y los mitos persistentes, los jinetes de la arena esperan, no como fantasmas ni como leyendas, sino como prueba de que los seres humanos ya han recorrido este camino. De que hemos creado una civilización sofisticada aceptando la impermanencia. De que hemos encontrado el significado sin monumentos, construido belleza en formas temporales, desarrollado una cultura que se ha transmitido en lugar de esculpirse. Nos demostraron que es posible. El resto, si elegimos recordarlos y aprender de ellos, depende de nosotros. La noche se ha profundizado. Las estrellas han trazado su camino en el cielo del desierto. Las dunas se han asentado en una quietud temporal, a la espera de que el viento del mañana las remodele de nuevo. Y en ese silencio, en esa inmensidad, en ese ciclo perpetuo de cambio, el recuerdo persiste. La civilización que vivió en mares de arena movediza existió. Alcanzó una sofisticación notable. Desapareció con la expansión del desierto. Y nos legó, codificada en fragmentos, mitos y en el propio desierto, la certeza de que existen otras maneras de ser humanos. Otros caminos que quizá aún debamos recorrer. Gracias por recorrer este camino conmigo, por afrontar la incertidumbre, por abrirte a posibilidades que desafían las suposiciones cómodas. Si este viaje ha cambiado tu forma de ver la historia humana, tu comprensión de la civilización, tu forma de pensar sobre la permanencia y el cambio, entonces quizás juntos hayamos hecho algo que los jinetes de la arena apreciarían. Los hemos recordado, no con monumentos, sino con comprensión. Hemos transmitido su conocimiento, no en archivos, sino en la reflexión viva de lo que lograron y de lo que aún podríamos aprender de su sabiduría desaparecida. El desierto espera. Las lecciones permanecen. Y quizás, cuando más las necesitemos, recordemos cómo leer lo que está escrito en la arena movediza.